Gracias por seguir apoyando esta historia, pueden pedir que suba otras historias en los comentarios. Sin más que decir, me despido no sin antes mandar un saludo a Aníbal Ezequiel Barrientes, Nicole Vargas, Matías Nina 3688, Patloclo 26TZ. Espero disfruten del video. Capítulo 146. La única pista que estaba relativamente intacta era un trozo de papel codificado de manera extraña que le parecía algo familiar a Feng Wang. Entonces, después de dejar el resto de la escena a la policía, Feng Wang llevó a su equipo de regreso al Templo del Cielo y la Tierra para un descanso muy necesario. Murakumo continuó a cargo de la logística de apoyo marciano hasta que la agencia Endeavor llegó para relevarla, lo que le permitió a ella y a los héroes restantes ilesos regresar al templo. Los héroes heridos tuvieron que permanecer en un hospital local hasta más tarde ese día, cuando se recuperaron lo suficiente para emprender el viaje de regreso a Inuito. Saiga y Kasama dijeron que sentirían sus heridas durante los próximos días. Su orgullo es específico, ya que cayeron con bastante facilidad y perdieron la oportunidad de conocer a Endeavor. Así que, en resumen, se recuperarán. Ahora, después de que el templo se recuperó de su excursión con una ducha caliente, una comida tibia y un largo descanso, en ese orden, estaban despiertos y listos para trabajar al día siguiente. Esto llevó a Minoru e Izuku a seguir a Feng Wang y Gentle, por alguna razón, a través de un túnel de servicio del que los dos chicos no sabían nada. ¿Recuerdan ustedes, muchachos, cómo el edificio también es parte del templo? Bueno, esta es la entrada, dijo Feng Wang. Espera entonces, ¿para qué sirve la puerta principal? Minoru preguntó, sin estar seguro de haber escuchado eso correctamente. Dado que el templo es frecuentado por el público, no pueden tener medidas de seguridad normales para garantizar que no se filtre información o equipos clasificados. De ahí la falsa entrada principal, que solo conduce a oficinas que se encargan del trabajo administrativo básico. Pero a través de este túnel encontrarás el verdadero corazón de las divisiones logísticas y de información del templo, gentilmente explicado, llevando con cuidado una bandeja con una taza de té, tazas y un plato lleno de dulces. Minoru sabía que el hombre era muy estricto con el estilo. Pero esto fue demasiado. Supongo que pasaste por este túnel muchas veces, Tobita-san, preguntó Izuku, preguntándose si debería ayudar. Oh sí, para tomar el té con mi querido Manami. Ella trabaja muy duro allí, casi sin parar. Honestamente, a veces parece como si nos estuvieras usando para trabajo esclavo, Lady Feng Wang respondió gentilmente, lanzando una mirada de broma al ala radiante. ¿De verdad puedes llamarlo trabajo esclavo cuando los trabajadores lo hacen ellos mismos voluntariamente, joven Tobita? Ambos van más allá de lo que se les exige. No solo has estado tomando lecciones extra del maestro Vengador, pero ambos filmaron, editaron y publicaron poco más de media docena de vídeos solo en la última semana. Feng Wang respondió con una mirada astuta y una sonrisa. Entonces debo admitirlo, porque esa es la verdad, mi querido Manami y yo estamos seriamente en deuda contigo. Las horas ordinarias de trabajo ya no serán suficientes. Trabajaremos los mismos pecados de nuestros cuerpos. O morir en el intento. Respondió con tal vigor que casi derramó el contenido de su bandeja, a lo que Feng Wang la atrapó y la reequilibró. Creo que todos preferiríamos que ambos no trabajaran hasta morir. ¿Quién prepararía entonces un té tan delicioso? ¿O gestionar eficazmente nuestra presencia en las redes sociales? El templo sufriría un gran golpe en la moral si algo les sucediera a cualquiera de ustedes. Dijo con juguetona desesperación. Lo estás exagerando, ¿no es así, Shifu? Dijo Minoru, poniendo los ojos en blanco ante la teatralidad. No era frecuente que el ala radiante se entregara a tales cosas, pero no carecía de humor y seguía cualquier tontería dramática que estuviera sucediendo en el templo. Estos momentos le recordaron al chico más bajo de la clase 1A, por lo que no podía decir que no era bienvenido. Los cumplidos mordaces son a veces los mejores cumplidos. Pero estoy divagando. Bienvenidos a la división de logística y administración del cielo y la tierra. Feng Wang respondió antes de abrir finalmente la puerta con una tarjeta llave. Para un lugar que estaba justo al lado, este túnel de servicio parecía más largo que la distancia entre los dos edificios. Aún así, cuando entraron, todo lo que vieron fue una puerta con un cartel que decía taller delante de ellos, un ascensor a su izquierda y escaleras a su derecha. Nos dirigiremos al piso superior, donde haré que nuestro archivista revise esa misteriosa página que encontramos en el escondite de Crimson. Hay algo familiar en ello, como si lo hubiera visto una vez antes, pero simplemente no puedo recordar dónde ni cuándo. Dijo Feng Wang mientras llamaba al ascensor. Normalmente tienes una gran memoria, Shifu.
Así que me sorprende que haya algo tan oscuro que ni siquiera tú puedas recordarlo. Izuku respondió. Al fin y al cabo, sigo siendo un ser humano normal, que envejece cada vez más cada año. Por eso necesito vuestra ayuda, para encontrar ese siguiente paso crucial aún más rápido. Estoy seguro de que Crimson está haciendo lo mismo, ya que han perdido una fortaleza importante. ¿Cómo sabes que esta hoja de papel medio quemada es clave, Shifu? ¿Esa cosa podría literalmente?, preguntó Minoru antes de detenerse a recordar la excavación de verano de la clase 1A. Todo comenzó debido a un misterioso código galimatías dentro de una revista para adultos destripada. Así que este trozo de papel quemado podría llevarlos a ellos, o a Crimson, a un tesoro que puede ayudar seriamente a la primera parte que llegue a él. La clase 1A está sentada sobre un montón de dinero en este momento. Si un grupo de villanos hiciera lo mismo, podrían usarlo para quién sabe qué. Así que es mejor mantenerlos alejados de esa fortuna. Pensándolo bien, quizás sea mejor que lo investiguemos. Los mapas secretos del tesoro son aparentemente la última moda, dijo Minoru murmurando. ¿Tenemos algún tipo de punto de partida? ¿Una pista de qué podría ser esto?, preguntó Izuku cuando llegaron al piso superior. Lo único que podemos obtener es el tamaño estimado de la página antes de que se quemara. Es una página de revista A4. Pero como a lo largo de los años hemos almacenado bastantes diarios de todos los habitantes del templo, será difícil encontrar dónde he visto ese misterioso código antes. Así que hoy haremos un trabajo pesado a la antigua usanza. Feng Wan explicó antes de abrir la puerta con una sonrisa. En el interior había una habitación relativamente bien cuidada, tan grande como toda la superficie del edificio. La mitad estaba dedicada a servidores y computadoras, con alguien sentado en uno haciendo algo de codificación. La otra mitad tenía estantes móviles dedicados al estilo archivo, con alguien hojeando innumerables diarios antes de dejarlos cuidadosamente a un lado. Este lugar realmente era el centro de información del Templo del Cielo y la Tierra. Mi querido Manami. He venido a refrescarte, dijo Gentle, prácticamente cantando su alegría por estar aquí. La silla de la computadora giró y allí, por primera vez desde que volvieron a encontrarse con Gentle, Izuku y Minoru vieron al compañero del villano reformista. La corta, pero hermosa y obedientemente devota, la brava Tanjiro. Siempre vienes cuando más te necesito. Acurrucémonos un rato antes de tener que volver a trabajar, dijo emocionada mientras saltaba de su asiento. Pero antes de que pudiera dar un solo paso hacia su pareja, la brava notó a Feng Wan, Izuku y Minoru. La mujer bajita se quedó congelada y rápidamente alisó las arrugas de su camisa de vestir y sus pantalones, que combinaban con los de Gentle, y se inclinó ante el ala radiante. Feng Wan Shifu, buenos días. La huella digital de Crimson todavía es difícil de rastrear, pero poco a poco voy cerrando sus sitios proxy, dejándoles menos lugares en línea donde esconderse. En realidad, va mucho más rápido ahora que su escondite se quemó, por lo que debería poder cerrar unas cuantas docenas más al final del día, ella dijo antes de volver a levantarse. Excelente trabajo, joven Manami. Con este desarrollo, la soga alrededor del cuello de Crimson se aprieta aún más. ¿Y qué pasa con la misteriosa página del diario?, preguntó Feng Wan. El rostro de la brava se estremeció mientras miraba la pila de diarios, que la persona que estaba allí todavía estaba ordenando. Esto todavía es un trabajo en progreso, ella respondió mientras se giraba hacia el ala radiante con el ceño fruncido. No te preocupes, lo encontraremos. ¿Por qué no te tomas un descanso con la joven Tobita? El joven Mineta, el joven Izuku y yo nos encargaremos de la búsqueda con nuestro archivista. Has hecho mucho por nosotros desde tu llegada, por lo que te has ganado un descanso prolongado. Feng Wan respondió. La sonrisa de la brava regresó cuando rápidamente se acercó a Gentle y él la levantó en sus brazos. Y cuando Minoru lo vio plantarle un beso en la mejilla, comenzó a pensar en Tsuyu. Una vez más, los mensajes de texto y las llamadas fueron geniales, pero el chico más bajo realmente extrañaba tener su presencia cerca. Solo asegúrate de mantenerlo en silencio. Después de todo, estamos en una biblioteca y no queremos que se repita la Navidad otra vez, ¿verdad? Feng Wan añadió con una sonrisa astuta e irónica. Ambos ex villanos inmediatamente se pusieron rojos cuando Gentle se dio la vuelta, ocultando sus expresiones increíblemente nerviosas y las de la brava. Entonces, con una risita, Feng Wan condujo a Izuku y Minoru hacia la única otra persona en la habitación. Todavía estaba hojeando diarios y dejándolos a un lado, aunque no parecía que la pila se hiciera más pequeña. La mujer tenía piel oscura y ligeramente arrugada, cabello corto y negro con ocasionales rayas grises y ojos que albergaban muchas experiencias de vida.
Se tomó un momento para mirar hacia arriba, sin duda escuchando los pasos que se acercaban a ella, y vio primero a Feng Wan. Luego hizo un gesto de reconocimiento antes de regresar a su tarea de revisar varias docenas de diarios. Luego, el ala radiante se volvió hacia los dos niños y le hizo un gesto a la mujer mayor, una clara introducción en su lengua. Les presento a ustedes dos a la técnica principal y bibliotecaria del Templo del Cielo y la Tierra, la señora Elizabeth Bishop. Cuando la huella electrónica y el rastro documental del templo comenzaron a crecer, envió una solicitud de trabajo. La señora Bishop se presentó y tenía todas las calificaciones para la tarea. Una vez fue bibliotecaria senior en la Biblioteca de Referencia de Toronto. ¿Toronto?, preguntó Minoru, inclinando la cabeza. Es una ciudad en Canadá. Y me habría quedado allí hasta jubilarme, si no hubiera sido por la absoluta locura que era SBN, dijo Bishop, con un tono agudo mientras continuaba hojeando diarios. ¿SBN?, preguntó Izuku, sonando tan confundido como su breve amigo. Esa es una historia para otro día. Señora Bishop, ¿ha encontrado alguna pista sobre nuestra misteriosa página?, preguntó Feng Wan, desviando su atención nuevamente hacia la tarea en cuestión. Aparte del hecho de que lo he visto antes. No. Pero sí sé que era de uno de los diarios almacenados aquí. Aunque me parece extraño que esos delincuentes tengan una copia de algo del templo. No tenemos ningún tipo de conexión con ellos, ¿verdad? El obispo respondió, tomándose un momento para mirar el ala radiante. Cuando Minoru miró a Sushizu, notó que había una mirada contemplativa en su rostro en respuesta a esa pregunta. Luego enterró su rostro en una mano. ¿Soy un tonto como no lo he considerado? Para el niño más bajo, era raro que Feng Wan mostrara este nivel de decepción consigo misma. Pero cuando Minoru pensó en por qué, me vino a la mente la misma conclusión. Si Feng Wan vio la página antes, entonces eso debe significar que Crimson y el templo recibieron el mismo documento de la misma fuente. Y basándose en las sospechas de Minoru durante sus peleas con Izuku contra Damocles, todo se redujo a sus fabricantes de equipos. Debe haber una razón por la cual sus armas y armaduras tuvieron tal efecto entre sí. Señora Bishop, ¿tiene el diario de Grayau Thorne ahí?, preguntó Feng Wan, mirando hacia atrás al bibliotecario. El obispo rápidamente comenzó a revisar la pila, llegando a la misma conclusión, solo para no encontrar el diario en cuestión. Parece que mi edad también empieza a notarse. Dame un minuto, dijo antes de levantarse de su asiento. Bishop se acercó a uno de los estantes deslizantes y presionó un botón, lo que provocó que se deslizara hacia la derecha. Y mientras deslizaba un dedo viejo, Feng Wan comenzó a limpiar los numerosos diarios que Bishop había estado revisando. ¿Quién es Grayau Thorne?, Izuku preguntó mientras comenzaba a ayudar a Feng Wan. ¿Tiene algo que ver con el equipo del templo?, Minoru preguntó, recogiendo también los diarios. No él personalmente, ya que falleció hace mucho tiempo. Sin embargo, su hija es nuestra forjadora y desarrolladora principal de artículos de soporte. Ella hizo el bastón y el bastón que posees. Ella respondió reorganizando expertamente los libros mientras sus estudiantes se los entregaban. El niño más bajo se detuvo y sacó su bastón, extendiéndolo mientras lo miraba de nuevo. Aunque parecía un bastón extensible común y corriente, había resistido y llevado a Minoru a través de varias batallas extraordinarias. Y tuvo que agradecerle eso al maestro forjador del templo. Bueno, Chie, tu suposición fue acertada. Echa un vistazo, dijo el obispo cuando regresó, colocando un diario bastante desgastado sobre la mesa. Mientras Feng Wan, Izuku y Minoru echaban un vistazo, encontraron una versión inmaculada de la misteriosa página. Esta vez pudieron ver claramente los guiones codificados y los extraños dibujos impresos en la página. Y todo lo que Minoru pudo hacer fue poner los ojos en blanco ante el hecho de que debía lidiar con otro mensaje cifrado en un libro. ¿No es ya suficiente una vez? ¿Cómo es posible que Crimson tenga acceso a algo así? No podrían haber robado una copia de esto, ¿verdad?, preguntó Izuku, rascándose la cabeza confundido. Por supuesto que no lo robaron, me habría dado cuenta si alguien hubiera entrado e hecho alguna copia no autorizada. No. Nuestro maestro forjador no era el único hijo de Grayau Thorne. También había tenido un hijo mayor. Apuesto a que esta página medio quemada pertenecía a su copia del diario de su padre. Será mejor que vayas a ver a nuestro maestro forjador de inmediato, ella tendrá una idea de por dónde empezar con esto, dijo el obispo, entregándole el diario y la página quemada a Feng Wan. Y con un gesto de asentimiento, el ala radiante sacó a los chicos. Había sido breve, pero el niño más bajo entendía por qué el templo estaba en la cima de su juego en lo que respecta a información.
Al bajar nuevamente por el ascensor, los tres se encontraron nuevamente en el nivel inferior. Esta vez no dudaron en pasar por la puerta del taller. Y cuando Izuku y Minoru entraron, fueron golpeados por el olor a acero, el sonido de retoques y una ola de calor. A la izquierda se podían ver racks y racks de equipamiento para las clases de los 8 maestros. A la derecha se podían ver bancos de trabajo donde los manitas reparaban o ensamblaban equipos. Y justo delante estaba una mujer musculosa, con el pelo bronce atado a un moño apretado, y vestía la ropa ligeramente quemada de un herrero, martillando un trozo de metal en el centro de una forja de aspecto impresionante. Joven Mineta, joven Midoriya, es un placer para mí presentarles al maestro forjador Kasue Autorne, diseñador principal, fabricante e ingeniero del Templo del Cielo y la Tierra. ¿Sabías que fabricar equipos internamente es menos costoso que adquirirlos en otro lugar? No creerías los precios que tuve que pagar antes de que contrataran al Forge Master. Kasue Fengwan se presentó mientras la mujer continuaba golpeando un trozo de metal. Al mirar hacia arriba, parecía que estaba tomando la forma de una cabeza de hacha. ¿Soren había solicitado uno nuevo? Si alguien necesita reparar o reforzar su disfraz, simplemente póngalo en la cola del trabajo. Yo u otra persona nos encargaremos de ello dentro de 2 días hábiles. La fabricación de nuevos equipos tardará al menos 3 días hábiles. Kasue dijo monótonamente, sus palabras puntuadas uniformemente por los golpes de su martillo. A diferencia de Atsumei, que tenía demasiada energía y desató el caos con su invención, Kasue era mucho más reservada y profesional, permitiendo que su trabajo fuera el que diera la mayor parte de la conversación. Forge Master, hemos encontrado evidencia definitiva sobre el próximo movimiento de Crimson, dijo Fengwan con tristeza. Eso ni siquiera centró la atención de Kasue en el ala radiante. Ella simplemente continuó martillando ese trozo de metal caliente hasta darle una forma más refinada. Entonces, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Normalmente no vienes a mí en busca de una estrategia, solo del equipo que hay que inspeccionar, dijo Kasue, usando grifos más ligeros en lo que sería el borde de la cabeza del hacha. Se trata del diario de tu hermano y de tu padre. Kasue dejó de martillar y se giró para enfrentarse a Fengwan. Sus ojos severos miraban fijamente a los más tranquilos del ala radiante, planteando la pregunta silenciosa que incluso Minoru e Izuku podían entender. Y como respuesta, Fengwan le mostró a la mujer la página del diario medio quemada. Al instante, Kasue recogió la cabeza del hacha con sus pinzas de herrero y la volvió a meter en el horno que estaba a su lado. Luego, rápida pero cuidadosamente, tomó la hoja de papel de las manos de Fengwan y la miró fijamente. Sus ojos brillaban de reconocimiento y miedo. ¿Estás seguro de que encontraste esto en el escondite de Crimson? Kasue preguntó, todavía no estoy seguro de si lo que sostiene es real. Tan seguro como que salió el sol ese día. Sospechamos que buscarán lo que esté codificado en ese diario para ayudarlos a recuperar la pérdida de su escondite principal. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu padre y tu hermano? Quizás nos ayude a comprender mejor lo que oculta esta revista. Fengwan respondió solemnemente y le entregó a Kasue el diario de su padre. El maestro forjador tomó el libro y pasó suavemente sus ásperos dedos por la portada, específicamente el nombre del propietario del diario. Mi padre era un ingeniero de artículos de apoyo excepcional e independiente en su país natal, Gran Bretaña. Todos los héroes querían que les fabricara algún equipo y a menudo los regalaba sin pedir mucho a cambio. Y mi hermano era muy parecido, mostró interés en retocar en el momento en que entendió lo que hizo su padre. Comenzó mirando tristemente el diario. Se llevó a mi hermano y finalmente se mudó a Japón, escapando del dolor de perder a su primera esposa. Mi padre finalmente se volvió a casar y me tuvo. Comencé a seguir el negocio familiar cuando tuve edad suficiente para sostener un martillo. Fue entonces cuando algo en mi hermano cambió, cuando empezó a vender sus creaciones a criminales y villanos. Huyó antes de que pudieran atraparlo y la nota que dejó solo aumentó el misterio de su desaparición. Encontraré mi obra maestra en otro lugar, decía Kasue. Continuó, dejando el diario sobre una mesa cercana. ¿Tu hermano piensa que los villanos son su musa? ¿Qué podría llevarlo a algo más grande? Minoru preguntó, incapaz de creer que alguien tiraría todo a la basura y violaría la ley en pos de sus pasiones. Algunos artistas harán lo que sea necesario para perseguir su creación definitiva y me temo de lo que sería capaz mi hermano si descubriera lo que hay en este diario. Nuestro padre dijo que, si necesitáramos desesperadamente recursos, descifraríamos el diario y descubriríamos nuestro derecho de nacimiento. Kasue respondió pellizcándose el puente de la nariz. ¿Puede existir tal poder? ¿Y sería suficiente que Crimson superara la posición en la que los pusimos?
¿Minoru-kun y yo vencimos a uno de sus miembros más fuertes con algo de ayuda?, preguntó Izuku. Kasue simplemente les hizo un gesto para que lo siguieran hasta la habitación de al lado. Y al entrar, era un campo de tiro de un solo carril con un muñeco que llevaba una coraza de metal en el otro extremo. Kasue dio un paso adelante y abrió la caja que estaba en el mostrador, había un revólver adentro. El maestro forjador primero se puso unas orejeras con cancelación de ruido antes de cargar 3 balas en el arma. Cubre tus oídos. Ella dijo antes de apuntar. Fengwan, Izuku y Minoru lo hicieron antes de que Kasue comenzara a disparar. Las balas, al golpear el metal, simplemente se deslizan fuera de la superficie en lugar de atravesarla. Le recordó inquietantemente al chico más bajo las imágenes de Damocles cargando a través de disparos. ¿Tu hermano hizo eso?, preguntó Minoru quitándose las manos de las orejas. Sí, a los 16 años, descubrió la aleación exacta, la forma y el ángulo de la placa, e incluso el tipo de pulido necesario para desviar el fuego de armas pequeñas. Apenas alcancé este nivel, incluso después de todos mis estudios y práctica. Así que si Crimson consigue hacerse con lo que nuestro padre dejó atrás, inevitablemente perderemos esta carrera armamentista. Mi hermano se adelantará tanto a mí que mi peculiaridad ya no será suficiente para cerrar la brecha. Kasue respondió mientras comenzaba a limpiar el revólver. Es su Kirchhoff Daedalus Blood lo que le da a nuestras armas la durabilidad y las pequeñas propiedades anti-Kirk que necesitamos para librar nuestras batallas. Así que imagina cómo serían nuestras futuras peleas con Crimson si perdiéramos ese caché oculto. Fenwang dijo, mirando a sus 2 estudiantes con el ceño fruncido. Izuku y Minoru no tardaron mucho en recordar su primera pelea con Damocles. Exactamente. Así que dediquémonos a robarle a Crimson todas las ventajas, sin importar cuán pequeñas o desconocidas puedan ser. Así que trabajemos duro, más duro que nunca. Dijo Fengwan, mirando a las 3 personas que tenía delante. Izuku y Minoru asintieron resueltamente. Kasue era un poco más sutil, pero su determinación estaba ahí. Simplemente di la palabra y se hará. Ahora, ¿hay algo que necesites, Shifu? Fengwan respondió entregando un trozo de papel. El maestro forjador se tomó un momento para leer el comprobante y hizo un guiño al ala radiante. Luego abandonó el pequeño campo de tiro, dejando atrás a Izuku y Minoru confundidos. Pero eso no duró mucho, ya que Fengwan recurrió a los 2 chicos y una idea se le ocurrió. Y si el chico más bajo conocía su Shifu, preveía un nuevo entrenamiento por delante. No es que a él o a su compañero les importe, dados los mayores riesgos de esta fase en la búsqueda de Crimson. ¿Estamos listos, Shifu? Adelante. Capítulo 147. Todo el templo, tanto los héroes como los instructores superiores, fueron incorporados para ayudar a descifrar el diario. Con el primero de muchos cifrados encontrados en las primeras páginas, el trabajo avanzó de manera constante a medida que se descifraba cada vez más la revista. Izuku y Minoru, habiendo hecho esto antes del año pasado, fueron comparativamente más rápidos que aquellos que no lo habían hecho antes. Aún así, tardaron 3 días enteros en traducir finalmente todo. El día siguiente estuvo dedicado a preparar el viaje al lugar mencionado en el texto. La colina Akuto siempre había vivido a la sombra de las montañas más grandes que la rodean en la prefectura de Toyama. Pero eso lo convirtió en el lugar perfecto para esconder algo, ya que el valle es traicionero y está lleno de terreno accidentado. Ninguno de los caminos o senderos peatonales se acerca al lugar marcado por el diario. Entonces, el día de la operación, al pie del monte Tate, un pequeño equipo de héroes cuidadosamente seleccionado del Templo del Cielo y la Tierra se reunió con la ayuda que Fengwan solicitó. Deku-kun. Gransan. Los 2, una vez más, evitaron torpemente otro abrazo mientras Minoru encontraba el camino hacia el lado de Tsuyu. Pero antes de que el chico más bajo pudiera saludar a su novia anfibia, Tsuyu se agachó frente a él y le golpeó la nariz. Bob. Estoy feliz de verte también. Minoru murmuró tímidamente. Luego, el niño más bajo se concentró por la fuerza en su Shifu, que estaba en medio de inclinarse ante Ryukyu. No quería pensar más en lo lindo que era Tsuyu durante eso. Si lo hubiera hecho, podría haberla besado en ese mismo momento. Ryukyu, gracias por aceptar mi solicitud de ayuda. No podría haber pedido mejor ayuda para viajar por este terreno traicionero, dijo Fengwan antes de levantar la cabeza. No es ningún problema, no cuando tu templo ha expulsado a Crimson de su nido. Además, he oído que los arrestos en Martian Support Logistics deberían atribuirse a usted y no a Endeavor, dijo Ryukyu con una pequeña sonrisa. Eso fue simplemente una feliz ventaja para nuestro verdadero gol.
Pero ya basta de glorias pasadas, analicemos qué hay que hacer hoy para lograr la victoria. Nuestro destino es la colina Akuto, que se encuentra a la sombra de las 4 montañas de Toyama y esconde un búnker de suministros oculto. Debido al terreno accidentado del lugar y la falta de senderos, necesitaremos entrar por aire. Feng Wan explicó mientras tomaba el mapa que le entregó Vengador. Oh, por eso nos necesitas. Parece un verdadero dolor de cabeza atravesarlo. Nejire comentó mientras aparecía sobre el hombro de Ryukyu. De hecho, a través de Urabiti y de Cusquix, todos podremos acompañarte hasta nuestro destino, de forma rápida y segura antes de la llegada de Crimson, dijo Feng Wan, asintiendo con la cabeza hacia la enérgica chica. ¿Cómo sabes que nos vamos a encontrar con ellos hoy, Shifu? Minoru preguntó, la tensión finalmente regresó a su cuerpo. Aunque tenían un héroe de primer nivel a su lado, Crimson aún podría causarles algo de daño a ellos y a su equipo más pequeño. Por eso fue motivo de preocupación escuchar a Feng Wan declarar que aparecerían en algún momento de hoy. ¿Tenía pruebas? ¿O fue este un instinto perfeccionado por años de trabajo de Ero? Aunque si Minoru conociera a Damocles y Stein, no querrán quedarse a la defensiva para siempre. Crimson es implacable en su cruzada, por lo que dudo que se queden de brazos cruzados mientras les arrebatamos la oportunidad de regresar. Sospecho que están de camino al búnker de suministros mientras hablamos, habiendo roto el código casi al mismo tiempo que nosotros. Y con tanto terreno por cubrir, ninguna cantidad de patrullas les impedirá llegar y salir de Akuto. Feng Wan respondió, enrollando el mapa. Por eso tenemos que ganarles hasta el búnker, entonces no perdamos más tiempo. Estoy listo. Izuku respondió con un gesto decidido. El ala radiante devolvió el visto bueno y los héroes del Templo del Cielo y la Tierra comenzaron a ponerse algunos arneses de seguridad, incluidos Izuku y Minoru. Era extraño, pero el niño más bajo sabía que el látigo negro de Izuku se debilitaría si tocaba sus disfraces directamente. Y con un toque de piel desnuda de Uraraka, Izuku usó Black Whip para atar a los héroes del templo y la agencia de Ryukyu al héroe dragón una vez que se transformó en su forma de dragón. Y por supuesto, ver al niño de cabello verde usar otro Kirk diferente sorprendió a Uraraka y Tsuyu. ¿Sé este hasta? Uraraka preguntó, usando los nuevos chorros de aire de su disfraz para volar un paso atrás de los zarcillos sombríos. Es una historia complicada pero prometo que la tengo bajo control, Izuku explicó, envolviendo cuidadosamente un zarcillo alrededor del cuerpo de Uraraka. La niña que desafiaba la gravedad, aunque todavía estaba un poco nerviosa, se dejó acercar hasta que Izuku tomó la mano de Uraraka. Tsuyu miró a Minoru mientras él simplemente extendía una mano hacia ella, la cual ella aceptó agradecida mientras Izuku los unía. ¿Todos asegurados?, preguntó Ryukyu mirando por encima del hombro. ¿Estás listo para despegar? Feng Wan respondió, después de revisar rápidamente las ataduras de todos. Está prohibido fumar durante todo el vuelo. Gracias por elegir, Ryukyu. Disfruta tu vuelo, dijo Nejire riendo. Y con eso, las alas de Ryukyu comenzaron a latir y el grupo despegó hacia el cielo. Para Minoru, el terror se apoderó de su cuerpo porque era como estar en una intensa montaña rusa. Prácticamente mantuvo los ojos cerrados durante el duro ascenso. Pero cuando la corriente empezó a suavizarse, Minoru abrió los ojos. Y vi el paisaje cubierto de nieve extendiéndose ante ellos. Las laderas y valles de las montañas eran muy diferentes cuando se miraban desde arriba. Los contornos de la tierra por sí solos eran muy diferentes a cualquier fotografía o pintura que Minoru haya visto. Esta era la naturaleza en todo su esplendor en un ángulo que nunca antes había visto. Fue impresionante. Tsuyu tiró de la mano del niño más bajo, lo que le hizo mirar hacia arriba. Y con la forma en que su cabello se movía con el viento y cómo su sonrisa brillaba con la luz en su rostro, Minoru sabía lo que iba a dibujar más tarde. A pesar de la batalla en la que se encontraban, no pudo evitar disfrutar del vuelo. Pasaron unos 20 minutos de vuelo tranquilo antes de que todos aterrizaran en la colina Akuto. Era simplemente un triste montículo de hierba alta comparado con las majestuosas paredes de roca que lo rodeaban. Y era lo más remoto que se puede llegar a ser. Sin senderos, sin servicio celular, sin nada. Solo el cielo en lo alto, las montañas y los árboles circundantes y la tierra bajo tus pies. Solo personas al aire libre realmente decididas y preparadas podrían llegar tan lejos. Lo que significaba que Crimson definitivamente llegaría aquí si tuviera la oportunidad. Ryukyu aterrizó en un claro relativamente suave, asegurándose de que el equilibrio estuviera estable antes de que Izuku y Uraraka liberaran a todos de sus quirks. Y por más pintoresco que fuera el vuelo, Minoru estaba contento de estar de regreso en tierra firme.
La tensión inconsciente de los últimos 20 minutos debe haber sido mayor de lo que esperaba, ya que sus rodillas prácticamente se dieron un momento después. Afortunadamente, Tsuyu estaba allí para atraparlo antes de que cayera. ¿Quieres que te lleve contigo? ¿Hasta que recuperes tus piernas terrestres? Ella preguntó mientras ayudaba al niño más bajo a encontrar su equilibrio nuevamente. Quizás en otra ocasión, pero gracias por la salvación. Aún así, ahora estamos realmente en un lugar remoto. Minoru respondió antes de echar un buen vistazo a su alrededor. A diferencia de Forest Lodge, que era un bosque adecuadamente denso, Akuto Hill estaba lleno de árboles pequeños, arbustos espesos, hierba alta y rocas de diferentes tamaños. Era tan denso que nadie podía ver el suelo a unos metros delante de ellos. Afortunadamente para el niño más bajo, el primer paso de esta misión requiere estar más cerca del suelo. Si no fuera así, se habría subido a Tsuyu. Shifu, probablemente deberíamos empezar a buscar esa entrada secreta, dijo Minoru, ignorando los pensamientos posteriores que su mente produjo después de esa declaración. Maestro Murakumo, Maestro Eclipse, Maestro Vengador, tomen sus equipos y establezcan el perímetro planificado. Ryukyu, ¿puedo pedirte a ti y a Nejire-chan que vigilen el AO desde arriba? Dijo Fengwan, dirigiéndose a las personas en cuestión. Estamos trabajando juntos, así que más vale que aprovechemos al máximo nuestras ventajas. Te avisaremos si vemos algo sospechoso. Ryukyu respondió antes de salir al aire nuevamente. Nejire decidió saludar rápidamente a todos antes de seguir a su mentor hacia el cielo. En cuanto a los héroes del templo, inmediatamente se dispersaron y desaparecieron entre el espeso follaje. Los otros héroes de Ryukyu también comenzaron a expandirse, dejando a Uraraka, Tsuyu, Izuku y Minoru con el ala radiante. Ahora comencemos nuestra búsqueda. Debería haber un grupo de piedras planas dispuestas en forma circular, con estas marcas talladas en ellas. Nuestro deber es encontrarlos y colocarles otra piedra. Dijo Fengwan, sacando un trozo de papel. Cuando Minoru vio esos símbolos por primera vez, no tenía ni la menor idea de lo que estaba mirando. Pero los más leídos del templo supieron lo que era casi de inmediato, al igual que Uraraka en el momento en que sus ojos se posaron en él. ¿Símbolos astronómicos para los planetas? Entonces, ¿tenemos que crear un sistema solar a escala a partir de estas rocas? Uraraka preguntó, inclinando la cabeza con curiosidad ante el uso de esa simbología de nicho. Y por supuesto ella sabría cuáles eran esos símbolos a primera vista. Te das cuenta rápido. Pero descubrir los planetas bajo nuestros pies en todo este follaje no será fácil, así que mantén los ojos abiertos. Si es posible, busque primero el sol, ya que eso haría mucho más fácil encontrar a los demás, dijo Fengwan. Entonces, asintiendo, los cuatro inmediatamente comenzaron a salir a buscar piedras en la hierba. Y a medida que avanzaba, Minoru comenzó a recoger piedras que encontró para que pudieran saltar al segundo rompecabezas antes. ¿Qué podría estar escondido en este búnker que requiere un rompecabezas tan complicado para cerrarlo? Tsuyu preguntó, apartando un poco de hierba alta. No sé, el diario que decodificamos no decía nada. La persona a la que pertenecía les dijo a sus hijos que, si lo necesitaban, usaran el diario para desenterrarlo. Pero imagino que es algo que podría cambiar nuestro mundo para bien o para mal. Minoru respondió mientras recogía otra piedra de gran tamaño. Realmente espero que no sea nada demasiado drástico. Incluso sin Crimson cerca, puedo sentir que algo terrible se avecina en nuestro futuro. Ryukyu ha estado trabajando con sus héroes más confiables en algo secreto. ¿Tú también? Pensé que era solo yo. Desde que Deku y yo empezamos a hacer prácticas en el templo, nos topamos con preguntas sin respuesta, cosas extrañas sobre las que no puedo evitar preguntarme, respondió Minoru con un zumbido curioso. El doble discurso de Fengwan ante Endeavor y Aux, Crimson apuntando a una red de contrabando a nivel nacional y ahora la actividad secreta de Ryukyu. ¿Qué estaba pasando en Japón en general? El niño más bajo ni siquiera podía empezar a comprender la magnitud de cualquier conspiración que estuviera a punto de tener lugar. Pero no hay mucho que podamos hacer al respecto, a menos que sepamos la verdad. Creo que encontré el sol. Dijo Tsuyu, quitando un poco de musgo de una piedra bastante plana en el suelo. Minoru miró y vio que la piedra tenía un círculo con un punto tallado. Entonces, si este es el centro, entonces las piedras que representan los planetas interiores deberían estar cerca. Eso es todo. Pero volviendo a lo que dijiste antes, no creo que nos guste la verdad cuando descubramos cuál es. ¿Por qué cuando hay acontecimientos que sacuden a la sociedad, nos involucra? Preguntó el niño más bajo, peinando la hierba con aún más cuidado. Los acontecimientos que sacuden a la sociedad ocurren todo el tiempo, Grape Shot.
Pero no puede un chico querer tener tiempo normal para hacer cosas normales con sus amigos y su novia normales. Él respondió, casi tropezando con dos rocas. Al examinarlo más de cerca, encontró una luna creciente tallada en una y un círculo con una cruz en su interior en la otra. Se encontraron las piedras tierra y luna. Tú más que nadie deberías saber que no somos normales, dijo Tsuyu, retomando la conversación y las piedras que dejó caer el niño más bajo. Lo sé, solo quiero desahogarme un poco aquí en el desierto y tal vez esperar otro beso, murmuró Minoru, con las mejillas enrojecidas ante esa última declaración. Tsuyu simplemente se rió y se acercó a su novio, con la mano hacia abajo y acariciando suavemente la mejilla de Minoru una vez que estuvo a su alcance. Y a pesar de la sensación suave pero dura de sus guantes, el toque de la chica anfibia convirtió al chico más bajo en un tonto enamorado. Y mientras se arrodillaba, aparentemente lista para plantar sus labios en los de Minoru, Tsuyu falló a propósito, lo abrazó y colocó sus labios peligrosamente cerca de su oreja. No mientras estemos de servicio, Grapeshot. Ella dijo que la sonrisa burlona en sus labios entrelazaba completamente sus palabras. Y así, Tsuyu liberó a Minoru y se levantó para volver a buscar en la hierba alta. A pesar de la decepción de que me lo negaran, ese momento todavía causó mucha emoción en Minoru. No creía que Tsuyu pudiera acelerar su corazón de esa manera, pero aquí estaban. Y no dijo exactamente no a otro beso. Entonces, tomando ese nuevo vigor, el niño más bajo se lanzó a buscar las piedras restantes. Y dado que ya tenían el centro, Tsuyu y Minoru solo tardaron unos minutos más en encontrar el resto de los planetas interiores. Unos minutos después, Fengwan, Izuku y Uraraka encontraron los planetas exteriores. La segunda parte del rompecabezas fue mucho más difícil de hacer ya que tuvieron que encontrar las partes adecuadas para pesar las piedras. No hace falta decir, hubo mucho ensayo y error mientras corrían de un lado a otro para ajustar los montones de rocas que colocaron sobre las piedras marcadas. Incluso tener una báscula con ellos no ayudó, ya que no podían conseguir la cantidad que necesitaban en el momento justo. Grapeshot, ¿tienes rocas más pequeñas que esta? La piedra Neptuno será perfecta si tienes una. Preguntó Izuku, mostrándole al niño más bajo una piedra del tamaño de una nuez. Minoru miró a través de su montón de rocas y le entregó una que era solo unos centímetros más pequeña. Con un gesto de asentimiento, el niño de cabello verde salió corriendo. Esto dejó a Minoru con la tarea de descubrir la combinación correcta de rocas para la piedra Marte. Ha sido muy voluble para el chico más bajo, que tenía demasiado o muy poco peso sobre la cosa. No importaba cuántas veces cambiara las rocas, nada podía hacer que la piedra de Marte se activara. Cuando Minoru dice gatillo, eso significa que la piedra misma bajará al suelo como una placa de presión. Si hay muy poco o demasiado peso no pasará nada. Ocurrió entre las piedras Mercurio, Venus y Tierra, pero no esta. ¿Podría estar roto? Grapeshot, ¿sigues teniendo dificultades? Fengwan preguntó mientras se acercaba al niño más bajo. No lo entiendo, Shifu, comparado con los demás, este simplemente no tiene margen de maniobra. Creo que tienes que conseguirlo exactamente o no funcionará. Fengwan dejó escapar un zumbido contemplativo antes de sacar su blog de notas para revisar toda la información que obtuvieron del diario. Luego frunció el ceño cuando se detuvo en una página en particular y se la entregó a Minoru una vez que terminó de recogerla. Y cuando el niño más bajo lo miró él mismo, descubrió que era el poema el que se encontraba directamente en el centro del diario. Fue extraño, ya que no proporcionaba ninguna información sobre cómo encontrar el caché oculto. Pero si se incluyó, entonces debe haber una razón. Entonces Minoru comenzó a releerlo para ver si había algo que habían pasado por alto. Nuestro sol, que sale con nosotros en su gloriosa luz del día. Mercurio, cuyas sandalias aladas toman su forma en vuelo. Venus, que es tan brillante, acalorada y llena de amor. Tierra, donde contemplamos los cielos de arriba. Y la luna, cuya pálida franja rompe la noche más negra. Marte, cuya sed de sangre fue expulsada por alas pacíficas. Júpiter, cuyos satélites son prueba de sus numerosos lanzamientos. Saturno, cuyos anillos se parecen a su hoz sin fin. Neptuno, donde la corriente es más traicionera y voluble. Y el solitario Plutón, cuyo temible nombre nadie se atreve a cantar. Gracias a Kaminari, Minoru aprendió más cosas sobre la mitología clásica griega y romana de lo que esperaba. Y los planetas de su sistema solar recibieron el nombre del panteón romano. Y la mayoría de los versos del poema siguen lo que se sabía sobre ellos. Excepto uno. Marte, el dios de la guerra, fue derrotado por la paz. Esa línea contó cómo se sentía el escritor acerca del conflicto.
¿Que quería que quienes llegaron hasta aquí en su diario recorrieran el camino de la paz? Minoru volvió a mirar la piedra de Marte, tan llena de otras rocas que el niño más bajo había estado apilando durante un rato. Luego procedió a limpiar todas las rocas que había sobre él y solo entonces se hundió en el suelo, se escuchó un fuerte ruido y algo comenzó a surgir de la tierra en la piedra del sol. Luego, el niño más bajo se volvió hacia Feng Wan, quien asintió con una sonrisa hacia su estudiante. No se debe poner peso a la guerra. Minoru dijo con una sonrisa decidida. De hecho, deberíamos esforzarnos por ser palomas, no halcones. Ahora veamos qué se esconde en las profundidades de este lugar remoto. Feng Wan respondió mientras comenzaba a caminar hacia la nueva estructura. Los dos se habían encontrado con Tsuyu, Izuku y Uraraka en el camino antes de encontrarse en la desembocadura de la nueva estructura. Y iluminando la oscuridad con una linterna, encontraron unas escaleras ligeramente polvorientas que descendían aún más hacia la tierra. Le recordó a Minoru la escalera secreta hacia el sótano de Shia Saikari. ¿Qué pasa con los científicos y las bases subterráneas con rompecabezas que los encierran? Minoru preguntó mientras Feng Wan tomaba la delantera. Es tan clásico como las mañanas y la sopa de miso. Aunque la incursión de entonces arruinó un poco su magia, esperemos no encontrar algo tan terrible como la situación de Eri-chan aquí abajo. Uraraka respondió mientras todos caían en fila india tras el ala radiante. Dudo que algo tan terrible como lo que le pasó a Eri-chan pueda ocurrir aquí abajo. Este búnker pertenecía a alguien de renombre, ¿verdad? Tsuyu respondió, dirigiendo la pregunta a Feng Wan. Sí. Grayao Thorne era una ingeniera experta que era muy querida por todos los que conocía. Dedicó su vida a fabricar dispositivos que aliviaran las cargas cotidianas de las personas. Pero incluso los dispositivos nacidos del altruismo pueden convertirse en herramientas de destrucción en las manos equivocadas. Entonces veamos qué hay aquí abajo que requiere toda esta molestia para sellarlo. ¿Podrían ser planos de un arma secreta? Minoru respondió antes de murmurarse esa pregunta. Evidentemente, no estaba lo suficientemente callado, o el hecho de que el salón que los rodeaba resonara naturalmente, hizo que los demás comenzaran a ofrecer sus propias opiniones sobre los secretos de este misterioso búnker. Podría ser un alijo de materias primas, suficiente para fabricar equipo para un ejército pequeño. Después de todo, el hombre era ingeniero. Izuku respondió. ¿Crees que se parecerá en algo al taller del departamento de apoyo en la UA? ¿Podríamos estar tropezando con una pila gigante de inventos fallidos? Tsuyu preguntó. Todavía tengo pesadillas con las cosas que Atsume sacó de su pila. No sé por qué pensó que fabricarlas y luego probarlas con nosotros era una buena idea, respondió Uraraka, temblando al recordar algo lejano. Minoru solo pudo hacer un guiño a ese sentimiento, ya que el manitas de cabello rosado realmente tenía una inclinación por las pruebas en vivo en participantes que no estaban dispuestos. Con suerte, cuando regresen a UA, Atsume ya habrá captado esa actitud entusiasta suya. La pasión es la marca de un verdadero artesano y a menudo se muestra de diferentes maneras. Pero aunque no sé nada sobre Atsume Mei, aparte de lo que he visto en el Festival Deportivo de la UA, sí sé del enfoque y la dedicación que el maestro forjador del templo pone en su trabajo. ¿Y si la difunta Grayao Thorne construyó un búnker para albergar sus creaciones y rompecabezas para sellarlas? Debe tomar su trabajo increíblemente en serio. Feng Wan respondió antes de que finalmente encontraran otra puerta. Era una simple puerta de metal, algo que abrías al entrar por las escaleras de algún edificio de oficinas en algún lugar. Y al abrir la puerta y encender su linterna, Feng Wan y los estudiantes de la UA vieron filas y filas de estantes. Todo estaba tan ordenado, tranquilo que honestamente asustó a Minoru, como si estuvieran entrando en una tumba de algún tipo. El grupo entró lentamente en la habitación y Izuku encendió las luces una vez que notó el interruptor en la pared cercana. De alguna manera, el hecho de que este lugar sea más luminoso no ayuda al estado de ánimo, comentó Minoru mientras se movían lentamente entre los estantes. No debería haber trampas explosivas aquí, con tantos objetos alrededor, pero nunca está de más tener cuidado. Y a medida que el grupo avanzaba por los estantes, vieron todo tipo de dispositivos inertes o dañados meticulosamente organizados y exhibidos con solo una etiqueta. Era el nombre del dispositivo y una descripción de una palabra que describía su estado de falla. Prototipo de Moene de armadura reactiva MK. If, destruido. Trampa de miel tipo 7 de Beward. Ineficaz. Microrobots controlados por el pensamiento. Cancelados, derechos de autor infringidos. Pistola de calafateo avanzada. Sobre ingeniería. No creo que nada de esto sea útil para nadie, comentó Uraraka. La basura de un hombre es el tesoro de otro.
Y a Crimson, que está a la defensiva, le quitarán todo lo que puedan conseguir. Pero estoy seguro de que uno de ellos es lo mejor de lo mejor, lo que significa que debemos asegurarlo. Feng Wang explicó. ¿Te gusta ese? Tsuyu comentó, señalando la caja fuertemente blindada que tenían delante. Estaba sobre un pedestal y tenía un símbolo de riesgo biológico impreso claramente en el lado que miraba hacia ellos. También estaba cerrado con un teclado y parecía estar atornillado al pedestal en el que se encontraba. Y al acercarse, todos vieron la placa con el nombre que estaba expuesta en el pedestal. Icor de los dioses, descontinuado. Oh, sí ese es, respondió Minoru, sudando mientras Feng Wang comenzaba a jugar con el teclado. Y en pocos segundos, las cerraduras se soltaron y la parte superior se abrió lentamente. El chico más bajo no sabía si era tan buena idea abrirlo, pero el ala radiante estaba revisando el contenido con bastante cuidado. Lo primero que sacó fue una hoja de papel con una nota escrita a mano. Saludos. Si habéis abierto esto, o sois mis hijos o sois amigos de confianza de mis hijos. En su interior se encuentra la única creación que lamento haber traído al mundo, ya que su mal uso puede provocar una calamidad que no se puede deshacer fácilmente. Deséchalo o úsalo teniendo muy en cuenta las consecuencias que infligirás a la sociedad misma. Feng Wang comenzó. Ichor of the Gods son 4 pintas de un líquido luminoso que contiene una combinación de las peculiaridades de mis hijos, pero en una forma más potente. Agregar este líquido al proceso de forja mejorará enormemente la calidad de todo lo que se esté fabricando y conferirá un efecto anti-Kirk devastador. Las pruebas realizadas con un cuchillo mejorado con Ichor demostraron una durabilidad 2000 veces mayor que la del acero de calidad militar. Feng Wang continuó frunciendo el ceño ante el testimonio. Y todos sabían que el descontento no era infundado. Cualquiera puede convertirse en un tanque andante si usa una armadura hecha de este material. Las pruebas realizadas en uno mismo, Oak Skin, también revelaron que el cuchillo mejorado con Ichor redujo la efectividad del Kirk en un 90% en el área contactada durante el contacto inicial. Se produce una negación total de Kirk si permanece en contacto incluso un segundo más. Afortunadamente, este efecto es más fuerte a través del contacto directo con la piel. La ropa impide en gran medida los efectos del Ichor, ya que capas más gruesas o múltiples lo bloquean por completo. Así que era bastante similar a lo que Minoru sabía sobre el equipo de Temple y Crimson. Sin embargo, las armas fabricadas con este Ichor seguirían proporcionando una gran ventaja frente a quienes se oponen a sus soldadores. Quiero decir, Crimson y The Earth Temple ya habían hecho un gran uso de los quirks inferiores. Entonces, ¿qué más podrían hacer las armas nacidas de este Ichor? Debido a los peligros potenciales, el conocimiento de la composición exacta del licor morirá conmigo. En cuanto a las 4 pintas que ya he preparado, haz con ellas lo que quieras. Confío en que ustedes, mis hijos o sus amigos de confianza, hagan lo correcto con este tipo de poder. De parte de Grayao Torne. Feng Wang terminó antes de dejar el memorando. Si sabía los problemas que esto podía causar, ¿por qué no se deshizo de los que ya había creado? Uraraka preguntó. Debe ser un orgullo de inventor. Atsume-san tampoco tira cosas. Y basándome en lo que escribió, creo que quería que sus hijos tuvieran la última palabra. Es una creación que los involucra también, después de todo, respondió Izuku, mirando dentro de la caja de metal. Entonces el forjador del templo tendrá esa última palabra. Froppy, Grapeshot, Urabiti, Deku, una vez que aseguremos el Ichor, debemos protegerlo bien hasta que regresemos al templo del cielo y la tierra. No dejes que nadie se acerque a él a menos que sea alguien que conozcas. ¿Entendido? Preguntó Feng Wang, retirando con cuidado la primera de las 4 bolsas de Ichor. Los 4 estudiantes de la UA asintieron con determinación, con los ojos ahora completamente alerta y listos para la batalla. Sí, Shif. Sí, señora. Capítulo 148. Después de guardar de forma segura las 4 pinzas de Ichor dorado en una caja de transporte blindada que estaba en un estante cercano, el grupo comenzó a salir. Feng Wang había iniciado el sistema de seguridad, por lo que el búnker se hundiría nuevamente en la tierra una vez que salieran. Y mientras todos estos otros dispositivos volverían a quedar sepultados y olvidados, Minoru sabía que era lo mejor. Entonces, con su generosidad, emergen una vez más al desierto soleado pero frío de Akuto Hill. Recuerda, Deku, no dejes pasar ese caso hasta que regresemos al templo, dijo Feng Wang mientras la escalera se hundía nuevamente en la tierra. Por supuesto, Shizu. Incluso le pondré Black Whip para darle más, Izuku comenzó. Sin embargo, antes de que pudiera terminar esa frase, se escuchó un estruendo y se rompió el mango con el que el niño de cabello verde sostenía el estuche.
Aunque ninguno de ellos resultó herido por el repentino ataque, sin embargo, los sorprendió a todos, retrasando sus reacciones por un momento. Como resultado, nadie estaba preparado para los fuertes pasos que se precipitaban hacia ellos desde atrás. Y al darse la vuelta, Minoru vio que ahora estaban en el peor de los casos. Ya vamos. Damocles, con una armadura que parecía más áspera que su último encuentro, se abrió paso entre los 5, derribándolos por todos lados como bolos. Luego, sin detener su carga, pateó la caja de Ichor hacia la pendiente más cercana, donde comenzó a caer por la pendiente irregular. Luego, el gigante blindado salió corriendo tras él, prácticamente cayendo él mismo colina abajo para hacerlo. Sus guardias bajaron solo por un momento, pero Crimson acababa de quitarles la iniciativa. Pero Minoru sabía que no lo obtendrían para siempre, ya que él, Izuku, Uraraka, Tsuyu y Fengwan rápidamente se pusieron de pie y el ala radiante rápidamente dio órdenes. Deku, Grape Shot, Urabiti, Froppy, vayan tras Damocles. Maestro Murakumo, encuentre a Ulises. Maestros Vengador y Eclipse, hagan que sus equipos refuercen el perímetro y vengan a mí. Ryukyu. Cuando veas una oportunidad durante una pelea, baja rápido y fuerte. Shishizu. Minoru e Izuku gritaron. Uraraka se etiquetó a sí misma, a Tsuyu y al chico más bajo antes de que todos se aferraran a Izuku. Luego, el niño de cabello verde corrió colina abajo detrás del gigante blindado y lo encontró justo al pie de la pendiente recogiendo el estuche. Afortunadamente para todos ellos, todavía estaba muy cerrado y asegurado. Aunque con la fuerza con la que Damocles tiraba de las cerraduras, no aguantará para siempre. Izuku saltó, con las chispas de One for All intensificándose, metiendo las piernas para una patada voladora. Y en el último momento, Uraraka liberó su Kirk y volvió a sumar su peso para amplificar el ataque. Cuando Izuku finalmente extendió su pierna, golpeando su suela de hierro contra la cabeza de Damocles, el sonido del impacto fue sólido y profundo. Sin embargo, el gigante blindado apenas había reaccionado al golpe cuando los 4 sintieron sus ojos puestos en ellos. El niño de cabello verde usó su otra pierna para patear la cabeza de Damocles, escapando por poco de la mano que se movía tratando de agarrarlo. Pero con una mano fuera del estuche, Tsuyu extendió la lengua y le arrebató el estuche de Ichor a Damocles. Aunque Minoru vio algunas dificultades en el rostro de su novia anfibia, lo que significa que no fue tan fácil como parecía. Si vuelven a perder el caso, es posible que no puedan recuperarlo la próxima vez. Bueno, nos volvemos a encontrar. Después de la última vez, pensé que les ofrecerían a ustedes, niños, un descanso después del gran avance en la lucha contra Crimson. Pero supongo que no hay descanso para los héroes cuando no hay descanso para los malvados, dijo Damocles mientras se apoyaba contra su espada. Era diferente del que manejaba habitualmente, tenía una hoja completa desde la punta hasta la protección transversal y era más corto en general. No es que eso hiciera que Damocles no fuera una amenaza menor. Especialmente no cuando estaba siendo tan casual con ellos en el campo de batalla. Ahórrenos las formalidades. Esta vez te atraparemos. Dijo Minoru, ampliando su personal. Lo ideal sería que simplemente huyeran con el caso. Sin embargo, y el chico más bajo sabía que sus amigos también podían sentirlo, no había ninguna oportunidad para huir a pesar de la actual muestra de amabilidad de Damocles. En todo caso, si alguno de los 4 hiciera un movimiento en falso, perdería el caso. Ya veremos sobre eso. Y como no tenemos tiempo que perder, comenzó Damocles, los ojos huecos de su máscara paternal se convirtieron rápidamente en una mirada malvada. Y en un instante, su espada fue desenvainada y él estaba ante los 4 héroes en entrenamiento listo para balancearse. Minoru le pasó el bastón a su compañero, quien inmediatamente sacó más poder de One for All para bloquear el ataque. Pero, a pesar de enfrentarlo de frente, Izuku no pudo contener la espada. Damocles completó su swing, lo que le permitió dispersar a Izuku, Minoru, Uraraka y Tsuyu en diferentes direcciones. Y mientras la niña anfibia mantenía el estuche en su poder, Damocles inmediatamente le agarró uno de los tobillos y la levantó en el aire. Luego, el gigante blindado preparó su otro puño, después de haber plantado su espada, para enterrarla en las entrañas de Tsuyu. Perdóname. Dijo Damocles, ignorando por completo las poderosas patadas en su muñeca. Espumoso. Minoru gritó, rebotando inmediatamente en una bola de pelo. En un momento, el niño más bajo se encontró entre el puño de Tsuyu y Damocles con el bastón extendido. Pero incluso si la longitud del metal logró alcanzar el golpe del gigante blindado, eso no impidió que golpeara a Minoru y Tsuyu como un martillo.
En todo caso, lo único que hizo el chico más bajo fue disminuir el daño que recibiría su novia. La pareja fue enviada a volar y Tsuyu soltó el estuche para aferrarse a Minoru. Pero mientras el caso aún estaba en el aire, fue arrastrado en otra dirección. Al mirar hacia arriba, los guantes de Izuku estaban extendidos, había disparado una bala de la Fuerza Aérea para retrasar que Damocles la recogiera. Y antes de que el gigante blindado pudiera concentrarse nuevamente en el caso, se tambaleó cuando una roca de gran tamaño se estrelló contra su cabeza. Entonces Izuku atacó a Damocles con todas sus fuerzas con el bastón de Minoru. Solo para que lo bloqueara, aunque no sin esfuerzo de su parte. Vamos niños, ¿eso es lo mejor que tenéis? Si no tratas conmigo, ¿quién sabe dónde acabará ese caso? Preguntó burlonamente. Sin dudarlo, Izuku pateó una de las rodillas de Damocles y logró abrocharla. Fue entonces cuando Tsuyu, después de que ella y Minoru se recuperaron de ese ataque anterior, arrojó al niño más bajo con su lengua. Minoru preparó su bastón y una vez que estuvo dentro del alcance, lo clavó en una de las cuencas de los ojos de la máscara paternal. Se escuchó un pequeño crujido dentro de la máscara. Antes de que Damocles pudiera responder al ataque de Minoru, Uraraka apareció con una roca aún más grande que la primera. Ella lo arrojó e inmediatamente liberó los efectos de su Kirk, aplastando al inconsciente Damocles en la tierra. Pero incluso con otro golpe en la cabeza de un Izuku increíblemente luminoso, el gigante blindado no dejó de intentar levantarse. Afortunadamente para ellos, la roca que utilizó Uraraka era lo suficientemente grande y pesada como para mantener inmovilizado a su enemigo. Al menos por ahora. ¿Dónde encontraste algo así? Preguntó Damocles, todavía descubriendo cómo levantarse. No te lo voy a decir. Uraraka respondió con una sonrisa casi engreída en su rostro. Ahora vamos a empezar. Ese caso es demasiado importante para perderlo. Dijo Minoru, logrando retraer su bastón y recuperando su bastón de Izuku. Pero antes de que los cuatro pudieran partir, el niño más bajo decidió llevarse consigo la espada de Damocles para privar al gigante blindado de su arma. Aunque en el momento en que Minoru puso sus manos sobre la empuñadura de la espada, ¡Gaa! Una intensa descarga eléctrica atravesó el cuerpo del niño más bajo. Y aunque era solo la mitad de poderoso que el Kirk de Kaminari, aún así hizo que Minoru se sintiera entumecido y débil cuando logró soltarlo. Ten cuidado, tengo algunas medidas antirrobo implementadas después de la última vez, dijo Damocles, empujándose lentamente del suelo. El niño más bajo sintió que Tsuyu e Izuku lo recogían, con la ayuda de Black Whip, la envolvió a ella y a Uraraka y comenzó a correr en dirección al caso. Grape Shot, ¿estás bien? Tsuyu preguntó, acariciando las mejillas de Minoru. Apenas debería haberlo visto venir. Nos pasa a los mejores. Descanse por ahora, necesitaremos su ayuda una vez que encontremos el caso nuevamente. Izuku respondió, bajando otra pendiente. Deku-kun. Allí. Dijo Uraraka, señalando más a la izquierda de su camino. A la sombra de la hierba alta, vieron una figura encorvada jugueteando con la caja dañada. Peor aún, acababa de abrirse y la figura comenzó a quitar el licor desde dentro. Mirando de cerca, la figura llevaba la temible máscara de metal de Abyss. Al volar, Izuku le disparó a varios miembros de la Fuerza Aérea y obligó al hombre a teletransportarse a poca distancia. Fue entonces cuando arrojó a Uraraka, quien había captado el intento de Abyss de cortarla con una espada. Luego, con su Gunead Martial Arts, se movió y golpeó al hombre contra el suelo con el brazo de su espada torcido incómodamente detrás de su espalda. O eso fue hasta que Abyss desapareció del control de Uraraka y reapareció en otro lugar cercano. Uraraka preguntó, moviendo la cabeza para ver a Abyss levantarse del suelo. Fue entonces cuando vieron en su otra mano una de las bolsas de Ichor. También había un líquido de color dorado goteando de su abrigo, una clara señal de que el agarre anterior de Uraraka no había sido en vano. El hombre enmascarado no les dijo nada a los cuatro después de revisar el interior de su abrigo. En lugar de eso, comenzó a huir con un uso moderado de su peculiaridad. ¡Uah! ¡Hola! ¡Vuelve aquí! Uraraka gritó. Simplemente asegura o destruye el objetivo. Eclipse gritó, con su capa oscura fluyendo mientras pasaba corriendo junto a los héroes en entrenamiento. Sin lugar a dudas, Izuku, con Tsuyu y Minoru a cuestas, ya que todavía los tiene con Black Whip, corrió al caso. Allí, se vieron dos bolsas de Ichor fuera de la caja descansando inertes en el suelo. Bueno, al menos solo consiguieron uno. Izuku comentó mientras recogía uno con cuidado. De repente, se escuchó un disparo, seguido por la bolsa en la mano del niño de cabello verde que se abrió de golpe. Luego, Tsuyu, sin dudarlo, le disparó la lengua a la otra bolsa a una velocidad cegadora.
Y una vez que lo tuvo, la niña anfibia se lo metió en la boca y se lo tragó entero. Minoru solo podía mirar fijamente a su novia, sintiéndose muy impresionado y un poco asqueado de que ella pudiera hacer eso. Aún así, el chico más bajo sabía que Crimson no sería tan cruel como para arrancarle la bolsa de Ichor del cuerpo. Aunque eso significaba que Tsuyu ya no podía pelear más, para que la bolsa no se rompiera mientras estaba en su estómago. Deku, Grape Shot, Ulises disparó en tu dirección. ¿Está bien tu grupo? ¿Alguna lesión? Murakumo preguntó desde su auricular, su voz normalmente nivelada sonaba más áspera mientras claramente corría por el terreno. No. Sin embargo, perdimos una de las bolsas de Ichor por ese disparo. Y aunque logramos conseguir uno, Crimson todavía tiene una bolsa en su poder. Minoru respondió. Lo sabemos. Todos los miembros de Crimson, sin Damocles, están defendiendo ferozmente a Stein, quien actualmente lo posee, en una retirada combativa. Podéis reforzarnos en el Río del Sur, pero proteger el objetivo tiene prioridad. Será tu elección. Murakumo dio instrucciones antes de que el auricular se silenciara. El niño más bajo miró a sus amigos y leyó sus expresiones para descubrir cuál era su siguiente paso. Y todos tenían la misma mirada de determinación en sus rostros. Está bien, vamos a entrar. Pero Froppy, tienes que tener cuidado. No queremos que esa bolsa te reviente en el estómago. Minoru respondió, dirigiéndole esa última declaración a su novia. No os preocupéis, me centraré en el apoyo y en los atropellos y fugas. Pero también debéis tener cuidado, teniendo en cuenta la frecuencia con la que tú y Deku os encontráis en problemas. Tsuyu respondió dándole una suave palmadita en el estómago. No nos metemos en tantos problemas, ¿verdad? Preguntó Izuku mirando hacia Uraraka. La niña que desafiaba la gravedad dudó en responder, mirando prácticamente a todas partes excepto al niño de cabello verde. Y cuando finalmente lo miró, todo lo que Uraraka pudo ofrecerle fue un suspiro derrotado y una palmadita en el hombro. Minoru miró a Tsuyu en busca de confirmación sobre eso y ella prácticamente hizo lo mismo. Y el chico más bajo debería saberlo mejor en este punto. O encuentran problemas, o los problemas los encuentran a ellos. Al llegar al río del que les habló Murakumo, los cuatro fueron testigos de lo tensa que fue realmente la batalla con Crimson. Stein, Erinyes, Ulises y Abyss luchaban contra media docena de héroes cada uno, evadiendo de alguna manera ser capturados mientras lentamente comenzaban a acercarse al río. Estaba claro que querían aprovechar su profundidad y corriente como ruta de escape. Así que no era de extrañar por qué querían cortar a Crimson aquí. ¿Cómo es posible que 4 villanos detengan a tantos héroes? Uraraka preguntó, mirando con asombro la caótica batalla que tenían ante sí. Si realmente crees en aquello por lo que luchas, serás más fuerte que alguien poco entusiasta y dado el infierno al que se están sometiendo, Crimson realmente cree en su misión. Minoru respondió, viendo a Stein detener los ataques del personal de Fengwan y retirarse aún más hacia el río. Pero a pesar de entender esto, ver a los 4 miembros de Crimson defenderse de las adversidades fue preocupante. Y esto ni siquiera explica el hecho de que Damocles aún no estaba allí. ¿Dónde estaba de todos modos el gigante blindado? No hay manera de que todavía esté atrapado debajo de esa roca que Uraraka puso encima de él. Deberíamos mudarnos pronto, se están acercando bastante al río, dijo Izuku. Mientras Minoru quería quedarse un poco más para reflexionar sobre la ubicación de Damocles, no importaría si Crimson escapaba con la bolsa de Ichor todavía en su poder. Entonces, con cierta vacilación, los 4 se movieron cuidadosamente para flanquear a su enemigo. Al acercarse, el niño más bajo no pudo evitar estremecerse ante la ferocidad de la batalla que se desarrollaba ante ellos. Casi todo el mundo estaba sangrando de alguna manera, incluido el hábil Fengwan y el de alto rango Ryukyu. Afortunadamente, con tantos héroes cubriéndose unos a otros, el asesino de héroes no pudo paralizar a ninguno de ellos con su Kirk. Pero lo inverso era cierto, ya que Crimson pudo evitar que los héroes se capturaran unos a otros, aunque fuera por poco. Los disparos de Ulises mantuvieron a los héroes reprimidos y luchando por cubrirse. Abyss sembró el caos con su espada y su breve Kirk de teletransportación entre las filas de héroes. Y Erinyes hirió a cualquier héroe que se acercara imprudentemente a ella y a sus compañeros agentes con sus espinas. Pero si intervenimos en el momento adecuado, podremos revertir la situación. Pensamiento de Minoru. El niño más bajo miró a sus amigos y una pregunta brilló en sus ojos. ¿Akun? Izuku, Tsuyu y Uraraka simplemente asintieron, todos listos para saltar y ayudar. Entonces, cuando Stein tropezó con un ataque sorpresa de Eclipse y Nejire, los 4 comenzaron su ataque.
Uraraka hizo que Izuku, Minoru y varias rocas cercanas perdieran peso. El niño de cabello verde ató a este último con Black Whip. El niño más bajo había encontrado su lugar sobre la espalda de su compañero mientras la lengua de Tsuyu los envolvía a ambos. Y, con una gran aventura, la niña anfibia arrojó a los dos niños al asesino de héroes, que apenas había escapado de la situación en la que se encontraba. Los ojos de Stein inmediatamente brillaron hacia Izuku y reflexivamente lo cortaron una vez que estuvo dentro del alcance, solo para que sus espadas se encontraran con un grupo de piedras. Minoru, sintiendo que el peso regresaba a su cuerpo, saltó desde la espalda de Izuku con su bastón retirado y listo para atacar. Y coordinando con el ataque de su amigo bajito, el niño de cabello verde le lanzó un puño cubierto de piedras al asesino de héroes. Entonces, independientemente de lo que bloquee, Stein se comerá un ataque de uno de ellos. Sin embargo, cuando ambos chicos lanzaron sus ataques, ninguno se conectó ya que Stein fue retirado y se escuchó un sonido metálico en lugar del asesino de héroes. ¡Maldita sea! Minoru gritó mientras él e Izuku retrocedían, evitando apenas el arco de la gran espada que se balanceaba hacia ellos. ¿Cuándo llegaste aquí?, preguntó Izuku, preparándose para pelear. Una vez más, Damocles estaba ante ellos y el estado de ánimo en el campo de batalla ya había cambiado. Los héroes estaban a la defensiva y Crimson luchaba con mayor fervor. Tal fue el efecto de la presencia de la espada colgante en este momento, convirtiéndolo en un símbolo por derecho propio. ¿Quién dice que los héroes son los únicos que llegan a tiempo?, preguntó Damocles, su sonrisa era claramente visible a pesar de la máscara en su rostro. Luego lanzó algo desde su mano, golpeando a Vengador en el pecho mientras Abyss lograba abrir la guardia por un momento. «Nos vamos». Stein gritó y se retiró más rápido ahora que Damocles estaba allí para proteger su espalda. Minoru apretó los dientes mientras prácticamente todos comenzaban a acelerar su ritmo, y todas las tácticas se fueron por la ventana. Era una confusión de armas y quirks, tanto que Minoru solo pudo vislumbrar las peleas que se desarrollaban entre sus intentos y los de Izuku de atravesar Damocles para llegar a Stein y el Ichor. Ryukyu, eligiendo simplemente ignorar las espadas que le cortaban los brazos, agarró a Erinjues. Sus espinas, a diferencia de las armas de sus camaradas, no perforaron la balanza de Ryukyu por alguna razón. Esto permitió que el héroe dragón saltara rápidamente y golpeara duramente a la mujer contra el suelo al caer. El temblor causado por Ryukyu fue suficiente para que Abyss tropezara, lo que permitió a Fengwan y Eclipse desarmar al hombre. Pero lo que lo dejó fuera de servicio fue cuando se deformó deliberadamente frente a la flecha de Murakumo, que apuntaba a Stein. Quedó inconsciente mientras Vengador comenzaba a sujetarlo. Y con la caída de miembros, Ulises no pudo mantener a los héroes reprimidos de manera segura. Pero antes de quedar completamente abrumado, levantó un lanzagranadas y disparó 3 granadas hacia Damocles y Stein. Explotaron en el aire sobre el dúo justo cuando Ulises era derribado al suelo. La espada colgante y el asesino de héroes fueron rápidamente tragados por el humo increíblemente espeso producido por las granadas. Izuku, con una única y poderosa patada, despejó la nube que lo oscurecía solo para que descubrieran que Stein y Damocles habían desaparecido. Lo único que quedaba de ellos eran sus huellas, que estaban a un par de metros de la orilla del río. Se escaparon, maldita sea. Minoru gritó, pateando una piedra al río. Fengwan, Nejire-chan y yo patrullaremos el río. Por favor, ocúpate de las cosas aquí, dijo Ryukyu mientras ella y la chica de cabello azul estaban a punto de despegar. Al menos tratemos primero sus heridas, esos cortes parecen severos. Fengwan dijo que un héroe del templo trajo un botiquín de primeros auxilios. Ryukyu miró los numerosos cortes que cubrían sus brazos, todos ellos goteando sangre. Entonces, con un rápido suspiro, se transformó nuevamente a su forma humana y extendió los brazos mientras Fengwan y el otro héroe comenzaban a aplicar primeros auxilios. Nejire-chan, ve río arriba. Una vez que haya terminado, volaré río abajo. Ryukyu ordenó, haciendo una ligera mueca de dolor mientras le aplicaban desinfectante. Sí, señora, dijo Nejire con un saludo antes de volar. Shifu, también buscaremos a lo largo del río, dijo Izuku mientras él, Minoru, Uraraka y Tsuyu se acercaban a ellos. Preferiría que te quedaras y continuaras protegiendo la última bolsa de Ichor que tenemos en nuestro poder. Ese era el objetivo original detrás de este viaje. Y prefiero no perseguir a personas que se retiraron voluntariamente, sobre todo porque ya no tenemos ninguna ventaja sobre ellas. Fengwan explicó mientras terminaba de vendar los brazos de Ryukyu. Además, por mucho que no quiera admitirlo, no estamos en condiciones de meternos en otra pelea.
No con este terreno, ni con estas lesiones, ni con Damocles y Stein. Lo mejor que Nejire-chan y yo podemos hacer es reconocimiento. Y aún así, dudo que encontremos rastros de ellos, ya que lograron colarse entre nosotros antes, dijo Ryukyu, transformándose nuevamente en su forma de dragón. ¿Pero qué hacemos ahora? Minoru preguntó. La decepción y la frustración en su voz deben haber sido bastante evidentes cuando Feng Wan se acercó al niño más bajo y le puso una mano en el hombro. No seas tan impaciente, Grapeshot. Hemos capturado a 3 de los agentes de Crimson, hemos evitado que la mayoría de los Ichor cayeran en sus manos y hemos logrado salir de este encuentro sin una sola muerte. Junto con la destrucción de su escondite principal, pasará mucho tiempo antes de que Crimson decida que estarán listos para actuar nuevamente. ¿Y cuando lo hagan, estaremos listos? Preguntó Izuku. El ala radiante miró al niño de cabello verde, así como a Tsuyu y Uraraka, con una sonrisa creciente y esperanzadora en su rostro. Más que listo. Capítulo 149. Después de una hora de búsqueda y espera, ni Ryukyu ni Nejire encontraron signos de Damocles o Stein. Tan repentinamente como aparecieron, desaparecieron, dejando atrás a sus compatriotas. No es que los 3 miembros capturados de Crimson tuvieran la mentalidad de entregar felizmente sus vidas a la causa. Y ninguna cantidad de interrogatorios logró que revelaran información útil para acabar con Crimson de una vez por todas. Entonces, Abismo, Ulises y Arinias fueron enviados a una celda para ser, un día, juzgados por sus crímenes. En cuanto a Ichor, Tsuyu lo vomitó nuevamente en privado y fue asegurado una vez más en un estuche blindado. Y a partir de ahí, todos simplemente regresaron a sus respectivas agencias. No fue el final que Minoru esperaba, pero es la realidad que deben soportar. Continuarán entrenando hasta el día en que Stein y Damocles saquen sus espadas una vez más. Hasta entonces, Minoru e Izuku continuaron su entrenamiento y tareas en el Templo del Cielo y la Tierra. Eso fue hasta que finalmente llegó el momento de que regresaran a UA. Su larga pasantía finalmente había terminado. Se siente un poco irreal hoy volvemos a UA, dijo Izuku, empacando lo último que le quedaba. Lo sé, amigo. Después de todo lo que hemos pasado aquí, el templo se siente como otro hogar al que podemos regresar. Pero todos están esperando y sé que Mina y Kaminari nos criticarían si llegamos un minuto tarde. Minoru respondió riendo, doblando su futón por última vez. Parecía que había pasado mucho tiempo desde que los lanzaron por primera vez, sin saber cómo sería su tiempo en el templo. Pero ahora que ha terminado el chico más bajo deseaba que durara un poco más porque todavía le quedaba mucho por aprender. Sobre los héroes y él mismo. Si eso sucede, Ashido-san y Kaminari-kun recordarán que son los últimos en hablar de llegar tarde. Izuku respondió con una pequeña sonrisa. Pero enterarse del desastre al que volverán fue más que suficiente para mantener el ánimo de Minoru en alto. Solo espera que no hayan cambiado demasiado a lo largo de esta pasantía. Aunque después de conocer a Tokoyami, Bakugou, Todoroki, Uraraka y Tsuyu, el niño más bajo podría decir con seguridad que no se preocupa por nada. Pero definitivamente se ocuparán de nuestros casos. ¿Tienes todo, compañero? Minoru respondió, cargando todas sus pertenencias. Sí. Vamos. Dijo Izuku asintiendo. Los 2 niños salieron de su habitación y caminaron por los pasillos, tomándose el tiempo para absorber la atmósfera del templo una última vez. Y al llegar al vestíbulo, encontraron a Feng Wan y a 7 de los 8 maestros esperándolos allí. ¿Qué estaban haciendo ustedes dos? Los demás pasantes ya se han ido. Dijo Osuyiban, golpeando con el pulgar la puerta principal. Lo sentimos, solo queríamos asegurarnos de no dejar nada atrás. Y no necesitabas esperarnos, tienes clases que impartir. Minoru respondió dejando sus cosas. Es tradición que los profesores despidan a sus alumnos en su último día de clase, así que denos este lujo. Y si te pierdes algo, podemos enviártelo por correo. Feng Wan respondió sonriendo. Ustedes y los maestros ya han hecho tanto por nosotros, Shifu, que no queremos molestarlos a todos con trabajo extra. Izuku respondió. Osuyiban se acercó y comenzó a agitar vigorosamente la cabeza del niño de cabello verde, ensuciando aún más su cabello ya rizado. Y aunque Izuku mostró cierta resistencia, lo hizo con una sonrisa brillante en su rostro. Somos profesores, vean Sprout, nuestro trabajo es que nuestros estudiantes nos molesten. Molesto no es la palabra que usaría, pero estoy de acuerdo con el sentimiento. Ahora, si ustedes dos tienen más preguntas, háganlas ahora o callen para siempre. Kokyu preguntó, asintiendo con la cabeza hacia su compañero maestro. Ninguno, maestro Kokyu. Minoru respondió. Entonces probablemente deberías irte.
Tendrás una fiesta de bienvenida de nuevo con tus amigos, ¿verdad? No quiero llegar tarde a eso. La última vez llegué tarde a una fiesta y estos tipos descubrieron por qué, no me dejaron escuchar el final, dijo Pin, poniendo los ojos en blanco ante Soren y Vengador riéndose. Todo es por diversión, mi amigo peludo. Soren dijo con una risa cordial, dándole una fuerte palmadita en la espalda al panda. La próxima vez que vengan ustedes dos, compartiremos la historia. Cuando el maestro Ping no está siendo tan feroz, puede serlo bastante, Vengador comenzó hasta que dos grandes patas comenzaron a apretar la parte superior de su cabeza y la de Soren. Y en ese instante, el español inmediatamente cambió de tema cuando Minoru e Izuku notaron el sudor goteando de sus caras. Oh sí, casi lo he olvidado. El señor Tobita quería darles a ustedes, muchachos, algunas de sus mezclas favoritas que hizo durante su estancia aquí en el templo, dijo Vengador, sacando una sencilla caja de madera y se la tendió a los dos niños. ¿Dónde está Tobita-san de todos modos? Dijo que nos iba a despedir ayer. Preguntó Izuku, aceptando el regalo. Para alguien que se toma en serio ser un caballero, nunca incumpliría sus promesas. Minoru respondió con un zumbido curioso. Bueno, el caballero está actualmente indispuesto, respondió Vengador, extrañamente indeciso sobre la respuesta. Mientras Minoru levantaba la frente ante esa respuesta, tratando de entender qué significaba el español, apareció Eclipse. Minoru siempre supo que el héroe encapuchado estaba allí con ellos, preguntándose cuándo se uniría a la conversación. Fue todo lo que dijo antes de verse obligado a esquivar el gran arco de Murakumo. Ten un poco de tacto, Eclipse, incluso si esa es la verdad, dijo mientras tomaba otra flecha, apuntándola hacia un eclipse que se desvanecía. Y mientras los otros maestros se amontonaban sobre ella para detenerla a ella y a Eclipse, especialmente cuando él comenzó a sacar su espada de madera. Fengwan y Kamishiro solo podían reír y suspirar respectivamente ante el creciente desorden que tenían ante sí. Lo siento mucho, normalmente aguantan mejor que esto, dijo Kamishiro, volviéndose hacia Izuku y Minoru. Los dos chicos no pudieron evitar echar otro vistazo al desastre que estaban haciendo los maestros, lo que provocó que algunos de los instructores superiores llegaran para separarlos. Y todo lo que Izuku y Minoru podían hacer era reír. Está bien. Está bien. Esto simplemente nos recuerda que tenemos nuestro propio desastre al que regresar, dijo Minoru, reinando en su risa. Y una vez que los maestros dejaron de bromear y se volvieron hacia los niños, los dos se inclinaron ante los maestros que los ayudaron a fortalecerse. Gracias por todo. Y gracias por ser excelentes estudiantes. Esperamos que sus proyectos futuros den frutos. Fengwan respondió devolviendo el arco. Y con eso, Izuku y Minoru abandonaron el templo del cielo y la tierra y comenzaron a regresar a su segundo hogar, volviendo a los amigos que extrañaban. Los extrañé mucho. Mina, con gotas de lágrimas rodando por sus mejillas, prácticamente tenía a todas las demás chicas en un fuerte abrazo. Honestamente, Minoru habría hecho lo mismo con los chicos si no fuera tan consciente de su imagen y sus brazos no fueran tan cortos. Pero ver a otros hacerlo fue suficiente para que el niño más bajo se sintiera cálido y feliz. Realmente ha pasado demasiado tiempo desde que todos se vieron, los mensajes de texto no le hacen justicia a sus vínculos. Mina-chan, estás apretando demasiado, dijo Tsuyu, antes de que la chica rosa los soltara. Lo siento, no me di cuenta de lo mucho más fuerte que me volví. Pero todo ese patrullaje y ese trabajo pesado hicieron maravillas por nosotros, ¿verdad, muchachos? Preguntó Mina, rodeando con sus brazos a Agakure y a Oyama. Sí, un poder como ningún otro que haya sentido antes corre por mis venas. Ya no seré una carga para todos ustedes. Dijo Aoyama, volteándose el cabello dramáticamente. ¿Y vosotros, chicos? ¿Sientes el poder? Preguntó Agakure. Antes de que alguien pudiera responder, los estómagos colectivos de la clase 1 agruñeron y aullaron. Sé que tengo hambre. Vamos, comencemos la fiesta. Kaminari gritó alegremente. Unos días antes de hoy, uno acordó realizar una fiesta para celebrar el final de sus prácticas. Todos ellos habían comprado comida y bebida en las ciudades de sus prácticas y la habían traído de vuelta al dormitorio. Como tal, había una pila de cajas y botellas sobre las mesas. Satou también estaba cocinando algo en la cocina, preparando una nueva receta que se le ocurrió. Oye Deku, Raditz, ¿tienes lo que necesitas? Bakugou preguntó, pisoteando a los dos niños mientras todos comenzaban a mirar los distintos alimentos que compraban. Tengo tu dosis aquí mismo. Dijo Minoru, tomando inmediatamente la caja que Kirishima estaba a punto de abrir. Y abriéndolo para la rubia explosiva, el aroma del curry intensamente fuerte llenó el aire.
Caray, ¿qué tan picante es ese pan de curry? Puedo oler el calor desde aquí. Uraraka comentó, haciendo una mueca de dolor mientras miraba los 3 cebollos rojos dorados dentro de la caja. Bakugou no respondió y simplemente metió un dedo en uno de los bollos. Y al quitarse el dedo, poniéndose un poco de curry en el dedo, se lo lamió y asintió con una sonrisa. Esa sí que es una mierda, dijo Bakugou antes de tomar 2. Mineta-kun, ¿por qué compraste algo que solo una persona podría esperar disfrutar? Esto no es apto para el consumo humano. Ida preguntó, con los ojos llorosos detrás de sus gafas en el momento en que olió el pan de curry. Porque la mierda explosiva nos mataría si no compráramos lo suficiente. No os preocupéis, también tenemos otras cosas. El niño más bajo respondió dejando la caja de pan de curry en una mesa aparte. Tokoyami se animó y corrió inmediatamente hacia Izuku, con los ojos encogidos de manía. Entonces has traído buñuelos de manzana, sumergidos 2 veces en glaseado de sidra de manzana con canela extra. Izuku respondió abriendo otra caja con dichos pasteles dentro. El niño con cabeza de pájaro tomó la caja del niño de cabello verde y miró profundamente dentro de ella como un pirata y su tesoro. Si Minoru no hubiera visto esto antes, le habría parecido extraño ver a uno de los más tranquilos actuando como un loco, la más oscura de las tentaciones. Esta noche se cometerá un pecado capital y no puedo detenerlo. Tokoyami gritó, levantando la caja de buñuelos sobre su cabeza. Luego, un trozo de cinta se cerró y le arrebató la caja de las manos. Y mirando al culpable, Zero fue encontrado sonriendo mientras abría la caja él mismo. No te preocupes, te detendremos antes de que vayas demasiado lejos, dijo Zero, sacando un buñuelo. No me disuadirás de mi oscuro destino. Tokoyami gritó, corriendo hacia el cabestrillo de cinta. Oye. Guárdame un poco. Dijo Mina, apresurándose también. ¿No puedes evitar hacer más secuaces, Mineta? Preguntó Agakure, mirándolo con una sonrisa astuta. El chico más bajo acaba de mirar fijamente a la chica invisible, y recién ahora recuerda su broma recurrente en 1A. Ninguno de ustedes dejará caer eso jamás, ¿verdad? Ni en 1.000.000 de años. Dijo Mina, conteniendo a Tokoyami mientras Ida venía a disolver la lucha. Eres nuestro jefe hasta el día de nuestra muerte. Kirishima añadió felizmente antes de comer una brocheta de pollo. Tienes que admitirlo, es una broma bastante buena. Todoroki lo dijo claramente antes de tomar un sorbo de su taza. Y si Todoroki lo entiende, entonces sabes que es gracioso. Hirou respondió con una amplia sonrisa. Una vez más, el niño más bajo simplemente miró fijamente a sus compañeros de clase mientras ellos los miraban en alegre silencio. E incluso cuando Satoru entró, después de haber terminado su último plato, instintivamente supo de qué se trataba el silencio y se unió a la mirada. Los odio tanto. Minoru se quejó, rompiendo el contacto visual primero. Y mientras todos se reían, Tsuyu apareció junto al niño más bajo y le dio un suave empujón. Nosotros también te amamos. Lo sé. Hombre, estoy lleno entonces, ¿qué pasa ahora? Kirishima preguntó mientras se apoyaba contra su asiento. El banquete casi había terminado y ahora todos estaban descansando mientras Yaoyorozu repartía té a todos. Ella había preparado algo de la mezcla de gentle que Izuku y Minoru trajeron del templo, aunque no dijeron quién la preparó. Pero el chico pelirrojo planteó un buen punto. ¿Y ahora qué? Me imagino que nuestros profesores organizarán exámenes y escenarios que pondrán a prueba todo lo que hemos aprendido durante nuestra pasantía extendida. No podemos permitirnos bajar la guardia, teniendo en cuenta lo que nos han arrojado en el pasado. Yaoyorozu respondió entregándole una taza de té fresco a Shouji. No vale la pena estresarse por esa mierda de ponytail. Lo haremos de una forma u otra. Me voy a mi habitación, no me molestes a menos que quieras morir. Bakugou respondió mientras se levantaba de su asiento. Sacó sus pertenencias de la pila de bolsos y equipajes que uno hizo al llegar y desapareció en el ascensor. Kak-chan tiene razón. Nos hemos vuelto bastante fuertes y hemos logrado muchas cosas en los últimos 2 meses. Izuku comentó. Hablando de logros, he escuchado que el templo del cielo y la tierra le hizo una mella seria a Crimson. ¿Cómo estuvo? Me refiero a luchar contra ellos. Preguntó Ojiro, mirando tanto a Izuku como a Minoru. Los dos se tensaron un poco con la habitación mientras todas las miradas se dirigían hacia los dos. El niño más bajo respiró profundamente y miró hacia el techo, recordando las habilidades y palabras de los enemigos que encontraron. Intensos son personas con las que no quieres luchar. Solo Minoru dijo palabras llenas de inquietud. Cuéntamelo. Incluso cuando trabajamos junto con Deku-kun y Mineta-kun, todavía sentimos que no había mucha diferencia. Uraraka comentó, señalándose a sí misma y a Tsuyu. Pero aún así fueron derrotados, ¿no?
Kirishima preguntó. Por ahora, pero estamos seguros de que algún día volverán para causarnos problemas. La Liga de Villanos no fue diferente, ¿por qué debería serlo Crimson? Izuku respondió antes de tomar un sorbo de té para calmar sus nervios. Hablando de alguien, ¿ha tenido noticias de esos tipos? Casi nos matan en 2 ocasiones, ¿no? Hemos visto señales de ellos desde que apareció ese tal Davi después de que Endeavor y Aux pelearan contra ese monstruo superado, dijo Zero con el ceño fruncido. Sinceramente quería olvidarme de ellos, pero con su jefe malvado tras las rejas, no creo que pudieran hacer mucho daño más, dijo Agakure mientras peleaba con Kaminari para jugar con la pelusa de la cola de Ojiro. De alguna manera, no creo que sea eso. Desataron ese monstruo el día después de que Endeavor fuera oficialmente el número 1 en el Billboard de héroes japoneses. Deben estar esperando el momento adecuado para revelarse nuevamente. Dijo Ida, cruzando los brazos pensativamente mientras cerraba los ojos. Y a medida que la sala común 1A se volvía tensa y tranquila por la incertidumbre del futuro, Aoyama comenzó a golpear su vaso con un tenedor de repuesto. Mesamis. ¿Por qué una conversación tan pesada y caras más pesadas? Hoy debería ser un día de celebración. Nuestra clase está reunida nuevamente después de una larga y agotadora pasantía. Deberíamos contar historias de nuestras victorias, no preocupaciones por el futuro. Dijo levantando su vaso de sidra. El silencio simplemente continuó mientras todos los ojos seguían mirando fijamente a su falso francés, mientras el sudor aumentaba en su expresión inmutable. Ah, ¿me equivoco? No, Aoyama-san, no lo eres. Nuestro futuro aún no está escrito y es desconocido, por lo que es mejor que lo tomemos con calma y sin preocuparnos por cosas sobre las que no tenemos control. Si se muestran más fuertes que nunca, simplemente los superaremos a su vez. Ve más allá, dijo Yaoyorozu, formándose una pequeña sonrisa en su rostro. Más ultra. La clase gritó en respuesta. Y a partir de ahí, la energía de antes regresó y el estado de ánimo se aclaró significativamente. Minoru sigue olvidando ese hecho. Si el enemigo es fuerte, simplemente hazte más fuerte. Y con uno a nuevamente en pleno apogeo, lleno de nuevos conocimientos y experiencias, el chico más bajo sabía que ya no iban a perder ante cualquiera. Serán héroes, pase lo que pase. Ahora quien necesita ayuda para terminar su trabajo de clase, debe entregarse mañana. Ida preguntó mientras él y Yaoyorozu sacaban sus computadoras portátiles de la pila de equipaje. Y sin falta, Kaminari, Mina y un par más levantaron las manos con una sonrisa tímida en sus rostros. Con una última risa por la idiotez de sus amigos, la clase 1A comenzó a finalizar su trabajo para lo que venga mañana. Capítulo 150. Minoru estaba prácticamente con su uniforme escolar en el momento en que se despertó. Incluso si nada en la escuela ha cambiado en los últimos 2 meses, el niño más bajo no podía esperar a ver cómo él y sus amigos habían cambiado. Ayer, a pesar de toda la diversión y la fiesta, Minoru vio cómo el tiempo no hizo nada para cambiar la energía feliz y caótica que tenía 1A. ¿Pero qué pasa con sus habilidades? Y no era el único que se preguntaba sobre eso. Ahora sé que todos estamos emocionados de mostrar todo lo que aprendimos durante nuestra pasantía prolongada, pero no olvidemos que somos estudiantes estimados de la UA del Departamento de Héroes y nos comportamos como tales. Es nuestro último mes como primer año, así que terminemos con una nota alta. Ahora, en la clase de hoy, compartiremos lo que aprendimos y experimentamos durante los últimos 2 meses, dijo Ida, con la mano apoyada en el podio al frente de la clase. Comenzaremos pronto, así que por favor, vístete y dirígete a Groundalpa, dijo Yaoyorozu, abriendo los estantes ocultos con los estuches de disfraces de 1A. Y cuando todos empezaron a recibir sus disfraces, la puerta se abrió y todos los ojos vieron al profesor desaliñado que no habían visto en mucho tiempo. Aizawa Sensei. Buenos días. Ya hemos informado a la clase sobre la agenda de hoy, por lo que estaremos listos para comenzar en breve, dijo Ida, inclinándose ante el hombre. Aizawa simplemente lo miró antes de mover sus ojos cansados hacia cada uno de sus otros estudiantes. Y cuando sus ojos se posaron en Minoru, el niño más bajo no pudo evitar sonreír con audacia. Entonces veamos qué tienen ustedes, niños. Dijo Aizawa, una sonrisa desquiciada apareció en su rostro. Al llegar a Groundalpa, el campo abierto en la parte trasera de la escuela. Fue similar al atletismo que visitó la 1A en su primer día en UA, pero sin ninguna marca en el suelo. En un extremo del campo abierto había un ejército de robots UA, en el otro estaba Olmigt haciendo algodón de azúcar con entusiasmo. Y aunque era una visión extraña, Minoru e Izuku estaban contentos de que el antiguo símbolo de la paz estuviera funcionando bien.
Olmig, ¿por qué diablos estás haciendo algodón de azúcar? Bakugou preguntó mientras uno se acercaba al héroe marchito. Tenía preparada una presentación especial para que todos ustedes celebrarán su regreso, pero me sentí cohibida en el último minuto y tuve que contenerme, dijo Olmig con una sonrisa tímida y una risa nerviosa. Wow, Olmig está consciente de sí mismo. Supongo que aquí ha cambiado más de lo que pensábamos, comentó Kirishima, con el sudor goteando por su rostro. De todos modos, bienvenidos de nuevo a todos, me alegra verlos a todos sanos y de buen humor. Hoy mostrarás y compartirás lo que has aprendido durante tu larga pasantía. Lucharás contra esos robots de allí con los compañeros con los que has trabajado, el orden ya se ha decidido al azar. Simplemente haga lo que hizo durante los últimos 2 meses y los resultados hablarán por sí solos, Olmig dijo con tos seca. Luego apareció Aizawa junto al ex número 1, abrigado con un traje de dormir nuevo que provocó un escalofrío en la columna vertebral de Minoru. Él ha evolucionado. Aoyama, Mina, Hagakure, ustedes son los primeros. Muéstranos los resultados de tu entrenamiento con el héroe equipado Yoro y Musa. Y seamos concisos. El enemigo ya está atacando, dijo Aizawa, señalando con una mano acolchada hacia la horda mecánica. Y así, se activaron y rápidamente comenzaron a avanzar hacia la clase 1A. Minoru, Izuku y casi todos se prepararon para pelear por reflejo, pero solo se contuvieron cuando Aoyama, Mina y Hagakure dieron un paso adelante. Primero, Mina juntó sus manos y disparó un chorro de ácido que fue mucho más lejos que antes. Y cuando la primera fila de robots corrió hacia donde había aterrizado, todos se quedaron tan pegados a ella que todos los robots detrás de ellos se enredaron en la primera fila. No solo eso, los robots no se disolvían tan rápido. Luego, Aoyama comenzó a cargar su láser y Hagakure se paró frente a él. Luego, el falso francés desató el rayo más grande que Minoru había visto dispararle hasta el momento, solo para que permaneciera dentro del cuerpo de la niña invisible. La luz del láser se dobló y gorjeó antes de que Hagakure hiciera una pose, liberando varios rayos de diferentes colores a la vez en diferentes direcciones. Se había convertido efectivamente en un prisma humano y dispersó la luz por todos los robots, destruyendo varios de ellos a la vez. ¡Mierda santa! Kaminari gritó, dando un paso atrás mientras Aoyama y Hagakure continuaban el espectáculo de luces durante unos segundos más. Y una vez hecho esto, los robots restantes que todavía avanzaban tontamente solo encontraron su perdición. Una mancha con la forma áspera de una persona bloqueó los ataques que realizaron contra la niña invisible y el falso francés y se disolvió instantáneamente. Honestamente, la idea de encontrarse con eso y licuarse hizo que Minoru se alegrara de haber ido al baño antes del ejercicio de hoy. Y eso es todo. Mina gritó, sacudiendo el ácido que envolvía su cuerpo. Los robots restantes se habían retirado temerosamente de la pelea, rindiéndose efectivamente y terminaron con la victoria del trío. Excelente trabajo. ¿Puedes contarles a tus compañeros de clase cómo trabajar con Yoro y Musa hizo que ustedes tres desarrollaran estas nuevas tácticas y técnicas? Olmig preguntó mientras Mina, Hagakure y Aoyama, que se agarraba el estómago, regresaban al resto de la clase. Tenía tantos planes de ataque y defensa que necesitábamos nuevos movimientos y combos para mantener el ritmo. Hagakure dijo alegremente, con las manos enguantadas haciendo una señal de paz. ¿Qué te pareció, Miyashidman? Lo logré después de tu umbre a cable. Preguntó Mina, saltando hacia Kirishima con una sonrisa en su rostro. Kirishima no dijo nada. Pero la sonrisa en su rostro y el asombro en sus ojos le dijeron a Mina, y a casi todos los demás, que el niño pelirrojo se sentía honrado y orgulloso. Y honestamente, Minoru entendió ese sentimiento. Cuando no estás seguro de tus propias habilidades, un amigo cercano que te imite es todo lo que necesitas para disipar esos miedos. Sigamos con la pelota en marcha. Joven Satou y Ojiro, tomen la iniciativa. Olmig dijo mientras los dos chicos daban un paso adelante. A partir de ese momento, Minoru pudo ver toda la profundidad de cómo crecieron sus amigos en los últimos meses. Y si no hubiera crecido también, el niño más bajo no habría podido reconocer cómo. Ya sea por apoyo, combate o mentalidad, uno demostró los frutos de su trabajo sin pausa ni vacilación. Y con el turno de Bakugou y Todoroki, el niño más bajo solo podía observar con asombro y celos el poder y la velocidad de los dos. Ya terminaste. La voz de Bakugou era tan fuerte como sus explosiones lo hacían rebotar entre unas cuantas docenas de robots como un pinball violento. Y en otro frente, Todoroki se deslizaba a través de su mitad del ejército mecánico, con llamas y escarcha arrasándolos a todos. Pero a pesar del poder destructivo y la velocidad que demostraron, lo único que se destruyó fueron los robots.
Al final de su manifestación, Todoroki y Bakugou dejaron un montón de chatarra a su paso. ¿Eso es todo? Dame un verdadero desafío la próxima vez. Dijo Bakugou, pisoteando para alejarse de todos los demás. No es que la rubia explosiva tuviera ningún éxito, ya que Kirishima y Kaminari inmediatamente lo siguieron y lo arrastraron de regreso al resto de la clase. Fue bastante fácil comparado con todo lo que nos hizo pasar el viejo buena suerte, aunque dudo que alguno de ustedes la necesite, comentó Todoroki, acercándose a Izuku y Minoru. El dúo simplemente asintió con la cabeza mientras Sol Mig los llamaba al frente. Y de inmediato, tan pronto como apareció una horda de nuevos robots, el niño de cabello verde recogió al niño más bajo y lo arrojó. Minoru se preparó y se deslizó dentro del grupo, aterrizando justo en medio de un grupo de ellos. Vermín detectado. Morir. Dijo un robot, varios de su tipo balanceando sus brazos chapados simultáneamente. En comparación con los golpes rápidos y precisos de los maestros de los templos del cielo y la tierra, Minoru no se sintió amenazado en absoluto por la masa de metal que venía hacia él. En cambio, encontró instantáneamente el camino para escapar del ataque y entrar en su punto ciego. Y desde allí, el niño más bajo sacó su bastón y extendió una parte hacia una de las articulaciones no blindadas del robot. La extremidad inmediatamente explotó y el niño más bajo rápidamente comenzó a correr entre la multitud, haciendo lo mismo con varios más de ellos. Y como desaparecería antes de que el enemigo pudiera volver a notarlo, Minoru pudo efectivamente permanecer oculto en medio del caos. Siempre pudo hacer esto desde que Aizawa y Ectoplasm le enseñaron antes del examen de licencia provisional, pero gracias al maestro Eclipse y sus enseñanzas, Minoru pudo hacerlo en espacios aún más reducidos y no quedar atrapado. Minoru necesitó bastante concentración para mantener esta carrera de ratas, pero incluso él fue capaz de perder algo de concentración para ver qué estaba haciendo su compañero. Debido a que los robots perdieron a Minoru en el caos y estaban siendo derrotados por su forma invisible, comenzaron a apuntar a Izuku para concentrar sus ataques nuevamente. Sin embargo, Izuku, como le enseñó el maestro Osujiban, fluía a través de sus diversos ataques y habilidades como el agua. Golpea, patea, lanza y flota, con usos increíblemente sutiles de Smoke Screen y Black Whip, el niño de cabello verde golpeaba a los robots con todo su arsenal. Bakugou tiene razón, esto no supone un gran reto aún así, lo mejor es que demostremos todo lo que tenemos, pensó Minoru, entrando y saliendo entre la multitud mientras los debilitaba con personal y Kirk. El niño más bajo procedió entonces a lanzar su bastón al aire, pisando al mismo tiempo una bola de pelo. Y mientras el niño más bajo rebotaba en la bola de pelo, Izuku agarró el bastón y comenzó a balancearlo por todos lados. En cuanto a Minoru, comenzó a rebotar entre robots mientras destrozaba puntos blandos con su bastón desenvainado. Y aunque uno lo bloqueó y obligó al niño más bajo a volar, la mano libre de Minoru simplemente atrapó el bastón que empuñaba Izuku y su compañero lo arrojó nuevamente a la refriega. Esto continuó unas cuantas veces más, dejando a los robots aún más desordenados que antes. Pero en el último lanzamiento, Minoru tomó el bastón de Izuku y decapitó al último robot hacia el que voló. Y así, sin más, terminaron con su manifestación. Ustedes realmente estaban volando esa vez. Especialmente tú, Midoriya. ¿Conseguiste controlar ese poder? Mina dijo felizmente cuando Izuku y Minoru regresaron. Lo hice. No podía seguir dejándome llevar por una carga, así que practiqué muy duro. El niño de pelo verde respondió tímidamente. Luego, sus ojos verdes aterrizaron en Uraraka e inmediatamente se acercaron a ella. Todavía había algo de energía nerviosa dentro de él, pero su confianza aún logró brillar. Sin embargo, hay algunas cosas en las que necesito trabajar. Como experto de la clase en flotar, ¿crees que puedes darme algunos consejos, Uraraka-san? Déjamelo a mí, Deku-kun. También tengo algunas cosas que resolver con mi nuevo disfraz, así que lo resolveremos juntos. Uraraka dijo con una sonrisa mientras placas rígidas específicas a lo largo de su disfraz comenzaban a moverse. Como se dijo, el disfraz de niña que desafía la gravedad tenía algunas novedades que ya no lo convertían en el traje sencillo que usaba originalmente. Sus botas hinchadas ahora eran rígidas y estaban cubiertas de placas articuladas que liberaban aire comprimido cuando estaban abiertas. Estas placas articuladas también cubrían partes de la espalda de Uraraka, lo que le permitía realizar maniobras en el aire mucho más fácilmente. Además de impresionantes lanzamientos giratorios que normalmente serían imposibles incluso con su Kirk. Bueno, miren a ustedes dos siendo súper amigables, Mina comentó con una sonrisa y una risita.
Fue entonces cuando toda la confianza que Izuku y Uraraka tenían en ese momento se marchitó hasta convertirse en nada, con sus rostros ensanchándose como si hubieran sido quemados por Todoroki. Y si la chica rosa no lo hubiera sabido ya, su comportamiento los habría revelado como pareja ante ella. ¿No deberían serlo? Son amigos después de todo. Dijo Todoroki, pasando por alto claramente las implicaciones de las palabras de Mina. Quiero decir, sí. Pero no importa, no lo entenderías. Mientras ese grupo continuaba conversando y bromeando, Minoru sintió dos presencias detrás de él. Por el sonido de sus pasos y la forma en que el aire se movía alrededor de sus cuerpos, el niño más bajo ya sabía quién era. Tsuyu, Shouji, tenéis que trabajar en vuestro sigilo, dijo antes de girarse para mirar a la pareja. Dulcemente anotado. Tsuyu dijo con una ligera sonrisa. ¿Cómo supiste que éramos nosotros? ¿Tienes una peculiaridad sensorial oculta? Shouji preguntó, su sorpresa bien enmascarada por la máscara que llevaba. El chico más bajo no pudo evitar ahogar su risa, sabiendo muy bien que no era Minoru con una peculiaridad oculta. Por favor, no soy tan especial. Acabo de tener un profesor muy minucioso, que era muy consciente de su entorno. Como Aizawa Sensei. Hablando de eso, ¿dónde está? El intercomunicador se encendió llamándolo en medio de la lección. ¿Pasó algo? Tsuyu preguntó, con el dedo pensativamente sobre su barbilla. Minoru simplemente se encogió de hombros, conociendo a su antiguo maestro Yawa en general, literalmente podría tratarse de cualquier cosa. Por lo que saben, Aizawa podría simplemente estar recibiendo informes adicionales sobre el tiempo de uno a durante la pasantía. Estoy seguro de que está bien, Aizawa Sensei normalmente lo está. Aunque no puedo imaginarme por qué tipo de tonterías nos hará pasar una vez que él y los demás profesores terminen de revisar todos los informes que enviaron nuestras pasantías. Será demasiado pronto para que alguno de nosotros suba a otro crucero, respondió Minoru. Shouji y Tsuyu asintieron solemnemente de acuerdo. Aún así quiero ver cuánto más podemos llegar. Quiero ver el tipo de futuro que estaremos construyendo juntos, dijo Tsuyu, mirando con cariño a sus amigos y compañeros de clase jugando. Minoru no pudo evitar tener la misma expresión cuando vio a caminar y ser arrojado por Bakugou, sin duda haciendo algún comentario que hizo estallar la granada humana. Con cómo es nuestra clase, imagino que nuestro futuro será increíblemente ruidoso y lleno de acontecimientos. Pero eso es algo que no me importa. Mi lugar está aquí con todos ustedes. Shouji respondió asintiendo. Entonces veamos en qué tipo de tonterías nos meteremos ahora que estamos todos juntos de nuevo. Ve más allá, dijo Minoru, dando un paso adelante antes de volverse hacia Shouji y Tsuyu. Luego extendió su puño hacia los dos, a lo que ellos extendieron uno a cambio. Más ultra. Capítulo 151. ¿Siempre has sido tan escurridizo, Mineta-chan? No puedo controlarte bien. Tsuyu preguntó mientras el niño más bajo apenas escapaba de sus manos. Sabes que perderé si espero, así que no me quedaré quieto, ni siquiera por ti, el chico más bajo respondió y entró corriendo. Actualmente, los dos estaban entrenando para la educación física de la clase 1A con todo el gimnasio lleno de sonidos de combate. Minoru, habiendo terminado de cruzar bastones con Yaoyorozu, decidió probar suerte cuerpo a cuerpo. Y con sus amigos entrenando o tomándose un descanso rápido, aquí estaba el chico más bajo, teniendo un combate con Tsuyu. Pero, por supuesto, Minoru, siendo Minoru, no era muy fuerte cuando se trataba de golpear, patear o agarrar sin algún tipo de ayuda. Como tal, necesitaba ser astuto si quería que Tsuyu cediera. Pero antes de que pudiera formular un plan, la niña anfibia lo atrapó nuevamente. Y esta vez, en lugar de sujetarlo allí mismo, arrojó a Minoru al suelo. El niño más bajo intentó reorientarse, pero pronto encontró su cabeza rodeada por los muslos de Tsuyu y su pantorrilla contra su cuello. Minoru inmediatamente comenzó a golpear el costado de la pierna de Tsuyu, sabiendo muy bien que no podía escapar de un estrangulamiento triangular trasero. Y por más agradable que fuera para él estar entre las hermosas piernas de Tsuyu, Minoru preferiría que no se desmayara en el proceso. Lo siento si fui un poco brusco, no dejarías de moverte, dijo Tsuyu, liberando al niño más bajo antes de ayudarlo a levantarse. No, está bien, debería haber estado preparado para eso. Además, no me importa jugar un poco duro contigo. Minoru respondió. Tsuyu simplemente miró fijamente al niño más bajo, con su rostro lentamente, pero seguro, volviéndose un tono más rojo. Solo entonces el niño más bajo se dio cuenta de cómo sonaba su última declaración e inmediatamente rompió el contacto visual con Tsuyu.
No quería que sus pantalones inundaran su cabeza con más pensamientos hormonales de los que ya tenía. Me voy a refrescar, dijo el chico más bajo, con los ojos bien puestos en el suelo mientras su propio rostro se calentaba. Eso probablemente sea lo mejor, respondió Tsuyu, alejándose rápidamente para observar el estancamiento en curso entre Uraraka e Izuku. Minoru rápidamente se apresuró a llegar a la línea lateral, se sentó y comenzó a meditar para ordenar su cabeza. Sin embargo, antes de que pudieran pasar siquiera un par de segundos, Aizawa lo llamó a él y a Izuku. Su voz apenas se escuchaba desde la entrada por encima del ruido del gimnasio. Midoriya, Mineta, tienes una visita del templo del cielo y la tierra con una entrega. Ella dice que es importante. El niño más bajo abrió los ojos y levantó la frente mientras los sonidos del sparring se apagaban un poco mientras los ojos se dirigían a los dos niños. Luego, Minoru miró a Izuku mientras el niño de cabello verde miraba hacia atrás, y ambos se encogieron de hombros ante la pregunta en la que ambos estaban pensando. Entonces, para llegar al fondo de esto, los dos chicos inmediatamente fueron tras su desaliñada maestra, que había desaparecido de la entrada del gimnasio. Pero al salir, de pie junto a Aizawa, a unos metros de distancia, había un rostro familiar. «Autor-Nesan, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Izuku. Las características desgastadas, pero fuertes, del maestro forjador del templo del cielo y la tierra nunca podrían confundirse. Sin embargo, Minoru nunca podría imaginarla saliendo de su forja a menos que fuera absolutamente necesario. Y mirando el pesado estuche que estaba esposado a su mano derecha, sin mencionar la presencia increíblemente débil de Eclipse en algún lugar cercano, Kasue absolutamente tuvo que hacer esta entrega en persona. Sea lo que sea eso. Está terminado. Eso fue todo lo que dijo Kasue en el momento en que vio a Izuku y Minoru. Los dos chicos simplemente miraron fijamente al maestro forjador, completamente inseguros de a qué se refería. ¿Había habido algún proyecto en el templo del que deberían haber estado al tanto? Después de una larga deliberación, el licor que el templo y la agencia Ryukyu recuperaron finalmente se ha convertido en algo. Y ustedes dos han sido elegidos para ser los portadores de su increíble poder. Dijo Kasue mientras se arrodillaba y comenzaba a liberarse del caso. Los ojos de Minoru casi se salieron de sus cuencas, sin estar seguro de si realmente escuchó bien eso. ¿Shifu iba a confiar armas de increíble poder a un par de novatos inexpertos como ellos? Y claro, él sabía que eran buenos. Pero lo suficientemente buenos como para utilizarlos en todo su potencial. Minoru no estaba completamente seguro de eso. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no Shifu, los maestros o cualquiera de los otros héroes y estudiantes? Preguntó Izuku, recuperándose del shock de la noticia. Ustedes dos tuvieron más encuentros con Crimson que cualquier otra persona en el templo, lo que les brindó una experiencia superior a la de los demás en el templo. Y llámenlo la previsión de Shifu, pero ella predice que ustedes dos le darán el golpe mortal a Crimson, no a ella, ni a los maestros, ni a ninguno de los héroes del templo. Kasue respondió abriendo el caso para revelar dos casos más pequeños. Uno estaba etiquetado con el nombre de héroe de Izuku, el otro estaba etiquetado con el de Minoru. Tan extasiado como Minoru estaba al escuchar que Fengwan tenía tanta fe en ellos. Él no estaba tan seguro de esto. Pero, considerando cómo el maestro forjador les entregó estos artículos personalmente, debe haber algo de cierto en el razonamiento de Shifu. Entonces, con cierta renuencia, Minoru e Izuku extendieron las manos mientras Kasue les daba a los niños sus respectivos artículos. El estuche tenía cierto peso, aunque el niño más bajo simplemente lo atribuyó a su durabilidad y grosor. Todo lo que había dentro, el templo quería que estuviera custodiado hasta que llegara a manos de sus destinatarios. Entiende sus capacidades, sus peculiaridades y sus límites, y te ayudarán a superar tus batallas más difíciles. Buena suerte. Dijo Kasue antes de cerrar su caso y se puso de pie. Y así, sin más, empezó a alejarse sin decir una palabra más. Minoru e Izuku se miraron el uno al otro, con los casos todavía en sus manos, y la misma pregunta se reflejaba en los ojos del otro. ¿No hay instrucciones sobre cómo funciona? Muy bien, ustedes dos, vuelvan adentro. Te daré el resto del tiempo para que averigües qué hace tu nuevo equipo, dijo Aizawa antes de caminar de regreso hacia el gimnasio. Sin nada más que decir o hacer, los dos chicos simplemente siguieron a su desaliñada maestra hasta el gimnasio. Y al igual que cuando se fueron, en el momento en que Izuku y Minoru volvieron a entrar, los sonidos del combate se apagaron cuando las miradas volvieron hacia ellos. ¿Qué creías que conseguiste, Deku-kun? Libe preguntó mientras ella, Tsuyu e Ida se acercaban a Izuku.
Debió haber sido muy importante si era necesario impartirlo en medio de las clases. Irida respondió mientras Izuku y Minoru exponían sus casos. Aparentemente el templo acababa de terminar de fabricarnos a Minoru-kun y a mí algunos equipos nuevos. Ella no dijo qué era específicamente, por lo que Aizawa-sensei nos permite jugar con ello ahora. Izuku respondió al abrir su caso. Minoru hizo lo mismo y lo primero que le llamó la atención fue el delgado cilindro, lo suficientemente largo para sostenerlo cómodamente con ambas manos, que se encontraba entre dos guantes chapados. El cilindro tenía varios grabados que cubrían su superficie que parecían vides, bastante decorativos para el equipamiento normalmente utilitario del templo, aunque no intentó apoderarse de él. En lugar de eso, Minoru optó por el manual de usuario que se encontraba encima de una unidad flash denominada disco utilitario Dionysus. Y al abrir las primeras páginas, el niño más bajo captó el nombre de los guantes y el cilindro que había dentro de su estuche. Egis y Dioniso. ¿Nos estamos volviendo griegos?, preguntó Kaminari, apareciendo de la nada y recogiendo uno de los guantes. ¿Conoces esos nombres? Lo que yo digo, por supuesto que sí. Ponlo sobre mí. Minoru respondió mirando hacia la rubia eléctrica. Kaminari asintió y primero mostró el revestimiento de los guantes. Al igual que el cilindro, los guantes tenían grabados de enredaderas. Pero la placa en el dorso de la mano tenía un grabado diferente, un rostro estilizado rodeado de grabados que parecían serpientes. Y mirando los guantes de Izuku, aunque el motivo general de sus grabados estaba relacionado con las alas y el viento, sus guantes todavía tenían el rostro estilizado grabado. Atenea era la diosa de la sabiduría y la patrona de los héroes. Tenía un escudo con la piel o la cabeza de una gorgona, la Egis, que podía bloquear cualquier ataque y infundir miedo en cualquiera que lo viera. ¿Ves esto? Gorgona. Por tanto, Egis. Kaminari explicó, golpeando la cara estilizada del guante. Luego le arrojó el guante a Minoru, quien rápidamente lo atrapó mientras la rubia eléctrica recogía el cilindro. Y Dioniso es. Se detectó un usuario no autorizado. El cilindro se interrumpió. Tejo. Y en un instante Kaminari dejó caer la cosa, una expresión de dolor en su rostro. Minoru pudo atrapar la cosa antes de que tocara el suelo, sintiendo algo de calor sobrante cubriendo su superficie que no podría haber sido solo de Kaminari. ¿Esta cosa simplemente se calentó para hacerte soltar?, preguntó Minoru, sosteniendo con cuidado el cilindro para evitar correr la misma suerte. Aunque si ese fuera el caso, lo estaría quemando ahora mismo. Podría ser posible que Minoru, y posiblemente Izuku, fuera un usuario registrado, ya que era del templo. Intentó sorprenderme también, pero ya me conoces, debe ser una característica para evitar que lo roben fácilmente, dijo Kaminari, con las lágrimas ligeramente abiertas. ¿Estáis bien por aquí?, preguntó Hirou, apareciendo con Yaoyorozu. Estamos bien, Kyouka-chan, solo estamos descubriendo el nuevo equipo de Deku-kun y Mineta-kun. Ochako respondió. Los míos son bastante simples. Guantes y botas. Se sienten más livianos pero más resistentes que los que tiene mi disfraz ahora mismo, dijo Izuku, ya usando dicho equipo. A veces la simplicidad tiene sus méritos. El arden de Kirishima-kun y la cola de Ojiro-kun son testimonio de ese hecho. Dijo Irida, completamente ignorante de cómo los sujetos de sus palabras cuelgan la cabeza a sus espaldas. Entonces tengo la sensación de que toda la complejidad se ha metido en el mío, ya que así es como me desenvuelvo. Veamos, murmuró Minoru, mirando de nuevo su manual. Cuando descubrió cómo activar el cilindro llamado Dioniso, levantó una ceja. Solo puede ser activado por un usuario registrado a través de un agarre específico, algo a lo que Minoru estaba acostumbrado a hacer a través de sus lanzamientos de béisbol. Entonces, al entrar en un agarre de bastón básico por una fracción de momento, Minoru descubrió que ese era todo el tiempo que Dioniso necesitaba para revelar su poder. En una fracción de segundo, la longitud familiar de metal formada en un extremo del cilindro se cubrió con el mismo motivo de vid. Y dándole algunos golpes de práctica, Minoru ya podía decir que iba a necesitar algo de práctica extra, ya que el peso de Dioniso no se parecía en nada a su bastón o bastón actual. Es elegante, pero no creo que eso sea todo, Tsuyu comentó. Minoru asintió y volvió a mirar el manual, colocando la otra mano sobre la empuñadura como si la estuviera agarrando con las dos manos. La longitud del bastón cambió a medida que el otro extremo de Dioniso también se alargó, formando un bastón. Y balancearse resultó tener el mismo problema que el bastón, el peso era mayor de lo que estaba acostumbrado. Sin embargo, eso es algo que el entrenamiento podría solucionar, por lo que el niño más bajo sabía que los verdaderos secretos de Dioniso estaban más allá de este punto. Entonces Minoru siguió leyendo. ¿Qué podría hacer con esto?
Minoru preguntó en voz alta. Podía sentir algunos ojos en él, pero el niño más bajo apenas podía concentrarse en eso e inmediatamente cambió su agarre como si estuviera sosteniendo un bate de béisbol. Aunque esto sucedió en un instante, Minoru vio que todo sucedía ante él en cámara lenta. Dioniso comenzó a cambiar de nuevo. La parte inferior del bastón retrocedió y formó una forma de perilla cerca de la empuñadura, mientras que el diámetro de la parte superior comenzó a ensancharse, estrechándose cerca de la empuñadura. Y en ese momento, Mineta Minoru sostenía un bate de béisbol. «Guau amigo. Ahora puedes ponerle una gorra en las rodillas a la gente», preguntó Kaminari, claramente sorprendido por esta demostración de tecnología. No se parecía a ningún otro elemento de soporte que uno hubiera visto. Aunque Minoru especula que, dada la complejidad de Dioniso, era más bien un elemento principal que debía usarse con mucha frecuencia. Y volver a mirar el manual no hace más que confirmar esas sospechas. Y aparentemente esto no es lo único en lo que Dioniso puede transformarse. Si uso esa unidad flash de allí, puedo hacer que esta cosa se convierta en muchas más armas. Siempre que sea rígido y no demasiado complicado, Dioniso puede hacerlo. Incluso puedo registrar a otras personas para usarlo. Minoru respondió mientras realizaba algunos swings de práctica. ¡Qué tecnología tan increíble! ¿Crees que el Templo del Cielo y la Tierra colaboró con alguien de la isla primero para fabricar el equipo que tú y Midoriya-san manejan? Preguntó Yaoyorozu, examinando a Dioniso desde la distancia. No lo sé, pero sí sé que Izuku y yo usaremos esto para terminar la pelea con Crimson en el futuro. Minoru respondió, haciendo el gesto de retraer todo de nuevo a las garras de Dioniso. Y mirando hacia Izuku, que se estaba quitando los guantes y las botas. Bien, a pesar de todo lo que ha hecho el Templo del Cielo y la Tierra, Crimson ha pasado a la clandestinidad. Supongo que actualizarán su equipo en tu próximo encuentro. Preguntó Iida con el ceño fruncido mientras uno de sus puños se apretaba con fuerza sobre sí mismo. Naturalmente, el más frustrado con la noticia de la supervivencia de Crimson era él. Y aunque Minoru sabía que el presidente de su clase no volvería corriendo a cazar al asesino de héroes, la espera para llevar a Stein ante la justicia debe estar agotándolo. Sí. Pero no te preocupes, Iida-kun, están al borde del abismo. La próxima vez que nos veamos, todo habrá terminado. Dijo Izuku, poniendo una mano tranquilizadora sobre el hombro de Iida. Eso pareció haberle devuelto el ánimo y le devolvió una pequeña sonrisa al niño de cabello verde. Pero entonces, de la nada, Iida intentó derribar a Izuku, un movimiento furtivo del presidente de clase 1A. Afortunadamente para el niño de cabello verde, su entrenamiento con el maestro Osuyiban entró en acción automáticamente y escapó de él rápidamente. Es bueno escuchar a Midoriya-kun. Así que vamos a prepararte para ese día, dijo Iida, tomando posición. Adelante, Iida-kun. Dijo Izuku. Pero antes de que pudiera tomar posición, Uraraka agarró por detrás al niño de cabello verde. El niño de cabello verde giró la cabeza y la sorpresa se apoderó por completo de su rostro mientras su novia lo sostenía en su lugar. Oye, no olvides que yo también estoy involucrado en esto. Necesitarás toda la ayuda que puedas contra esos tipos, dijo con una sonrisa amorosa antes de arrojar a Izuku al otro lado del camino. Parece que ambos estaban motivados a no quedarse atrás ahora que Izuku ganó mayor potencia de fuego. Afortunadamente Minoru no tuvo que hacerlo. El niño más bajo esquivó inmediatamente los golpes que se le presentaron, activando el modo bastón de Dioniso para protegerse contra el seguimiento. En los otros extremos de los dos trozos de madera, un bastón y una porra, Minoru bloqueó a Tsuyu y Kaminari, ambos sonriendo. Minoru miró a Yaoyorozu y Hirou, ambos armando a otros en uno a que venían a ver qué pasaba. ¿En serio iban a tener que pelear con todos hoy? No creas que te estás saliendo con la tuya, Mineta-chan, dijo Tsuyu, preparando a su personal. Si vas a tener que luchar contra algunos bichos raros, también tendrás que volverte raro, dijo Kaminari, girando casualmente su bastón. Minoru no pudo obtener una respuesta cuando Shouji intervino y golpeó al niño más bajo, lo que provocó que se retirara. Chocó contra la espalda de alguien, pero no flaqueó porque su fuerza familiar llenó de confianza a Minoru. ¿No es el día que esperábamos hoy, eh? Preguntó Minoru. No, pero no me importa. Nuevo equipo de nuestros mentores, entrenar con nuestros amigos, tenerte a mi lado mientras estamos invadidos por ellos, un día normal en Izuku respondió sonriendo positivamente. Fuera de mi camino. Puedo tener la primera oportunidad. Bakugou gritó y corrió hacia Izuku con los puños en alto. Lo siento, me vi obligado a hacer esto. Todoroki se disculpó y corrió desde el lado opuesto con un bastón en la mano.
Izuku preparó sus puños y Minoru su bastón, lo que sus amigos y compañeros de clase decidieran lanzarles. Estarán preparados para ello. Adelante.